Año 2167, 16 de mayo. La raza de los demonios ha conquistado hasta el último centímetro del territorio humano. En medio de ciudades en ruinas y un cielo teñido de fuego, monstruosas criaturas se dan un festín con los últimos vestigios de la humanidad. El mundo de los hombres ha caído por completo. Sin embargo, en medio de la desolación y el caos, una figura solitaria se mantiene en pie. O bueno, casi. Jadeando, exhausto y malherido, un joven de ojos brillantes se encuentra empalado en medio de la destrucción. La sangre corre por su rostro, pero su mirada arde con una determinación inquebrantable. Él es Zichen, el asesino relámpago de rango SSS. Esta batalla final no comenzó hoy. Todo se remonta a 7 años atrás, cuando varios reyes demonios descendieron repentinamente sobre el mundo. Entre ellos, el más poderoso era el rey demonio Langyue. Liderando sus hordas con un poder abrumador, aplastó rápidamente el reino de los hombres. De vuelta al presente, el imponente Langyue se dirige al guerrero caído. Le resulta irónico que alguien como él fuera llamado la última esperanza de la humanidad. Con un desprecio absoluto, declara que toda la raza humana no es más que basura patética y frágil. El rey demonio decide poner fin al combate. Una energía carmesí y siniestra se remolina en su mano, mientras le informa a Zichen que es hora de que cumpla su único propósito restante, convertirse en su alimento y, en última instancia, en su poder. Mientras la energía demoníaca se abalanza sobre él para consumirlo, Zichen se niega a rendirse. En su mente, los recuerdos de todos los que ha perdido destellan: su hermana, sus camaradas, su maestro. Piensa en cada persona cercana a él, en cómo sus vidas fueron arrebatadas por estas bestias. Impulsado por el dolor y la furia, un nuevo poder surge de su interior. Por el bien de todos ellos, y aunque sea lo último que haga, grita con todas sus fuerzas que se llevará al rey demonio con él. Un mensaje del sistema resuena de la nada, anunciando la activación de su habilidad definitiva de rango SSS, Terminus Arc. Una explosión de luz y relámpagos multicolores consume el campo de batalla. Zichen asciende, convertido en un ser de pura energía. Abajo, el rey demonio Langyue se queda paralizado por la inmensa presión, preguntándose qué es este poder que impide moverse. El cuerpo de Zichen comienza a requebrajarse como el cristal, y en los fragmentos de su ser se reflejan sus recuerdos más preciados. El momento en que cuidó de su hermana herida, la espalda de su respetado maestro y una vieja fotografía de su feliz familia. Con sus últimas fuerzas, se despide de sus padres, diciéndoles que pronto se reunirán. Un profundo arrepentimiento lo inunda. Se lamenta por no haber sido lo suficientemente fuerte. Si tan solo hubiera sido un poco más poderoso. Atrapado en la explosión, el rey demonio maldice a la raza inferior, incapaz de creer lo que está sucediendo. Los últimos pensamientos de Zichen se llenan de anhelo. Si tan solo pudiera retroceder en el tiempo para descubrir la guarida del demonio antes, para detener al primer rey demonio, entonces no habría tenido que perderlo todo. El mundo se desvanece en una luz blanca y cegadora, dejando solo el eco de lo que pudo haber sido. En su mente, la última pizca de arrepentimiento se desvanece, el pensamiento de haberlo perdido todo tan pronto. La oscuridad da paso a un tenue rayo de luz. Poco a poco abre los ojos. Se encuentra acostado en una cama sencilla, dentro de una habitación desconocida. Tiene el cuerpo vendado y dolorido. Se incorpora de golpe, con la mente llena de confusión. Un pensamiento increíble lo asalta. ¿No estoy muerto? Mira a su alrededor, preguntándose dónde está. Se acerca a la ventana y lo que ve lo deja atónito. Un letrero identifica el edificio como el Hospital de la Enfermería Escolar. Afuera, el sol baña un campo lleno de estudiantes que caminan y conversan tranquilamente. La escena no tiene sentido para él. Se pregunta cómo es posible, si el mundo ya había sido destruido, ¿de dónde ha salido toda esta gente? Tras un largo momento de shock, finalmente acepta la increíble realidad. Ha regresado 10 años al pasado, a sus días de universidad. De repente, un sonido de estática llena el aire y una interfaz digital aparece ante sus ojos. El mensaje es claro: la integración del poder de la gula ha sido completada. Ha vuelto, ha regresado antes de que todo comenzara. Busca una confirmación y la encuentra en la pantalla de su dispositivo cercano. La fecha es el 16 de mayo de 2157. Ha vuelto exactamente 10 años al pasado.
Esto significa que se encuentra 3 años antes del descenso de los Reyes Demonios. Recuerda perfectamente que, dentro de 3 años, en el 2160, el primer Rey Demonio, Graf, descendería sobre el mundo. Fue Graf quien abrió las puertas del infierno, permitiendo que los otros Reyes Demonios lo siguieran uno por uno al mundo humano. Ese fue el punto de partida de la destrucción total y la razón por la que lo perdió todo. Pero ahora, él está de vuelta. Una nueva esperanza nace en su interior. Si logra derrotar al primero en aparecer, a Graf, puede evitar que las puertas del infierno se abran. Tiene la oportunidad de cambiarlo todo. Ahora que la conmoción inicial ha pasado, se detiene a pensar en la extraña interfaz que ha estado flotando frente a él desde que despertó. Se pregunta qué es exactamente este poder de la gula. La interfaz se transforma, revelando una ventana de estado similar a la de un videojuego. Por primera vez, se ve a sí mismo con un nombre en esta nueva realidad, Xiao Zuo. Sus atributos de fuerza, velocidad, resistencia y otros están todos en un nivel de 100. Te preguntas si estas son sus estadísticas actuales. Nunca antes había visto algo así. En su vida pasada, la única forma de poder era a través del despertar. Solo una de cada 10.000 personas en el mundo podía convertirse en un despertado, adquiriendo habilidades especiales en clases como mago, guerrero, asesino de relámpagos y muchas otras. Y la universidad en la que se encuentra ahora es, precisamente, la Universidad Nacional de Despertados, una institución que solo recluta a estos potenciales talentos. Sin embargo, un recuerdo amargo vuelve a él. En su vida anterior, lamentablemente, nunca logró despertar durante sus años universitarios. Durante 4 largos años, se mantuvo en lo más bajo de la academia alimenticia, donde cualquiera podría acercarse y molestarlo. Con un suspiro de resignación, supone que esa es la razón por la que despertó en la enfermería. Mientras reflexiona, nota que la interfaz de estado parpadea de nuevo, mostrando algo que no había visto antes. Un archivo parece estar cargándose. La interfaz muestra una tarjeta de clase, es la de asesino de relámpagos, que cuenta con 2 características. Detalla sus habilidades, Dios del rayo, que infunde el cuerpo con electricidad para multiplicar por 10 la velocidad del movimiento, y hoja de rayo, que condensa la electricidad en una cuchilla con bonificación de crítico y efecto de parálisis. Él reconoce inmediatamente esta habilidad, es la que tenía en su vida anterior. Una sensación familiar de poder recorre su cuerpo. Se pregunta si es posible que la fuerza de su vida pasada haya sido heredada junto con él. ¿Acaso ha despertado antes de tiempo? Intrigado, decide poner a prueba este nuevo poder. La interfaz responde, mostrando el mensaje, cambiando de clase. La tarjeta del asesino de relámpagos se ilumina en su mano, chisporroteando con energía. Justo en ese momento, la puerta de la habitación se abre de golpe. Un joven con gafas y el rostro cubierto de vendas entra, sorprendido al verlo de pie. Se trata de Malone, un encantador de flores de rango E. Malone corre hacia él, preguntándole si se encuentra bien. Si Chen, que ahora se llama Xiao Zuo en esta línea temporal, responde que está bien, mientras confirma para sí mismo que nadie más puede ver la interfaz. Su amigo no puede creerlo, le dice que todas sus heridas han desaparecido, a pesar de la paliza que recibió el día anterior. Se pregunta en voz alta si su amigo se está recuperando incluso más rápido que un despertado como él. Mientras Malone parlotea sin parar, Xiao Zuo lo reconoce como su compañero de cuarto de la universidad. Recuerda que, aunque despertó, Malone era un despertador de nivel muy bajo. En su vida pasada, murió trágicamente al tercer día del descenso de los Reyes Demonios. Malone, por su parte, siente que su amigo parece más fuerte, aunque no está seguro de si es solo su imaginación. Pero para Xiao Zuo, no hay duda, ver a su amigo vivo, justo frente a él, le hace sentir la realidad de su regreso. En ese momento, lo comprende de verdad, realmente ha vuelto. La voz de Malone lo saca de sus pensamientos, recordándole con entusiasmo que al día siguiente es la prueba de rango. Insiste en que, aunque Xiao Zuo aún no haya despertado, es crucial para su evaluación de graduación, y lo arrastra fuera de la enfermería para prepararse. Mientras caminan por el campus, Xiao Zuo observa a los estudiantes entrenando y jugando. Un sentimiento de nostalgia lo invade. Comenta en voz baja que ha pasado mucho tiempo desde que vio a tanta gente viva, lo que provoca que Malone se asuste y le pregunta por qué dice cosas tan extrañas. Para calmarlo, le sugiere dar un paseo por el patio. Xiao Zuo se sumerge en sus pensamientos. Una vez lo perdió todo por completo. Sabe que si no hace nada, ese futuro desesperado volverá a llegar. Debe actuar de inmediato y aumentar su nivel lo más rápido posible. En esta era, la única forma de que un despertado suba de nivel es acabando con los monstruos en la guarida de demonios. Sin embargo, existe un problema.
Casi todas las guaridas están monopolizadas por los grandes gremios, lo que deja a los forasteros sin ninguna posibilidad de progresar. Joder, es que más cliché este no puede ser, me encanta. Chaozu mira su ventana de estado, ahora con su nombre real. Zichen se pregunta qué tan fuerte es en comparación con otros despertados y monstruos. El gobierno clasifica los niveles de poder en rangos, de la S a la E. La mayoría de los estudiantes universitarios están estancados en el rango E, y solo los genios o aquellos con el respaldo de un gremio pueden alcanzar el rango D. Aunque puede estimar su poder basándose en su experiencia, siente curiosidad por saber qué rango tendría en la prueba. Al mirar a su amigo, piensa con certeza que es definitivamente más fuerte que él. De repente, una pelota de baloncesto sale disparada hacia ellos, golpeando a Malone directamente la cara y derribándolo. A lo lejos, un grupo de matones lo observa. Uno de ellos señala que son Zichen y Malone, y otro comenta con sarcasmo que se han recuperado bastante rápido. Malone, adolorido en el suelo, se lamenta de su mala suerte por haberse topado con ellos. Al ver al líder del grupo, la mirada de Zichen se endurece, lo reconoce al instante y el encuentro desata una oleada de recuerdos dolorosos de su vida pasada. La escena se traslada a un oscuro y sucio baño. Un joven Zichen es sujetado por estos matones mientras su cabeza es sumergida a la fuerza en el lavamanos. El sonido del agua ahoga sus gritos mientras lucha desesperadamente. Malone, más joven y aterrorizado, se encuentra en el suelo, suplicándoles que se detengan. El matón principal se gira con una sonrisa cruel, preguntando por qué debería detenerse. Cínicamente afirma que solo está ayudándolo, que como aún no ha despertado, quizás un poco de estímulo era justo lo que necesitaba. Los demás matones ríen a carcajadas, disfrutando de la escena. El tormento continúa hasta que, finalmente, el cuerpo de Zichen queda inerte y se desmaya. Viendo que la diversión ha terminado, el grupo decide marcharse, dejando a los dos amigos en el suelo del baño. Malone se arrastra hasta su amigo inconsciente, llamándolo por su nombre con desesperación, preguntándole si se encuentra bien. Con lágrimas en los ojos, y mientras piensa que la malicia en su estado más puro no solo existe en la guarida de los demonios, sino también en el mundo de los hombres, el joven Zichen se pregunta ¿por qué? ¿Por qué nunca los dejan en paz? Es ahí cuando el líder de los matones se detiene al oír hablar a su víctima y decide que va a ir a divertirse un poco más con su presa. De vuelta en el presente, la misma malicia se encuentra enfrente a él. El líder del grupo, un pendejito llamado Gongchen, les habla. Con un tono arrogante les recrimina que, si sabían que él estaría jugando allí, ¿cómo no se les ocurrió traerle un par de cajas de bebidas? Malone, intimidado, se disculpa de inmediato y se ofrece a ir a comprarlas al instante. Pero Zichen lo detiene. Con una frialdad que su amigo no reconoce, Zichen le dice que él no es quien está en el error. Afirma con total convicción que los que deberían disculparse son ellos. La declaración deja a Gongchen momentáneamente confundido, soltando un simple ¿eh? Malone entra en pánico, preguntándole a Zichen qué está diciendo. Entendiendo el desafío, Gongchen, revelando su identidad como un guerrero floral de rango E, activa su habilidad. Una energía verde y crepitante envuelve sus brazos, dándoles la apariencia de una corteza vegetal reforzada, mientras avanza amenazadoramente. Pero Zichen no se inmuta. Sus ojos brillan con una intensidad gélida, lista para enfrentar la amenaza que tiene delante, esta vez en sus propios términos. Mientras Gongchen se prepara para atacar, Zichen lo analiza con una calma gélida. Él sabía perfectamente quién era ese matón, un cobarde que solo se atrevía a molestar a los débiles gracias a la protección de su hermano mayor, el presidente del consejo estudiantil. En realidad, las habilidades de Gongchen por sí solas no eran nada destacable. La confrontación no tardó en atraer a un grupo de curiosos. Uno de los estudiantes señaló la escena, comentando en voz alta que Gongchen iba a darles otra paliza. Otro se burló, recordando que acababan de salir del hospital. Los comentarios despectivos se extendieron por la multitud, señalando a Malone como el despertado más débil y a Zichen como un inútil que ni siquiera había despertado. Para ellos, no eran más que los dos casos perdidos de toda la escuela. Al oír el desafío de Zichen, Gongchen se enfureció. Con el rostro contraído por la ira, demandó saber qué era lo que acababa de decir. La expresión de Zichen, sin embargo, permaneció impasible. Con una voz firme,
simplemente le advirtió que no volviera a molestarlos. Esta última muestra de desafío fue la gota que colmó el vaso. Creyendo que Si Chen realmente necesitaba otra lección, Go Chen se abalanzó hacia adelante, lanzando un potente puñetazo directo hacia su rostro. Pero el impacto esperado nunca llegó. Con una facilidad casi insultante, Si Chen levantó un brazo e interceptó el golpe. Un seco crujido resonó en el aire mientras su mano detenía en seco el puño de Go Chen. La fuerza de bloqueo fue tal que hizo que el matón retrocediera varios pasos, con el brazo temblando violentamente por la sacudida. Los espectadores se quedaron sin palabras, no podían creer lo que acababan de ver. Se preguntaban cómo era posible, cómo alguien que claramente no había despertado había podido bloquear el puñetazo de Go Chen. El propio Go Chen estaba atónito, preguntándose si sus ojos lo estaban engañando. La incredulidad se transformó rápidamente en furia. No podía aceptar que ese debilucho, al que siempre había atormentado, se atreviera a desafiarlo. Para Si Chen, sin embargo, la situación era perfecta. Pensó que era el momento ideal para poner a prueba su antiguo poder con Go Chen como conejillo de indias. Una interfaz mental apareció ante sus ojos, iniciando una secuencia de cambio de clases. Un instante después, el proceso se completó. Su nueva clase fue revelada, Asesino Eléctrico. La tarjeta de habilidad detallaba sus poderes, incluyendo Dios del Rayo, que multiplicaba por 10 su velocidad, y Hoja de Rayo, que confería a sus golpes un aumento de daño crítico y la posibilidad de paralizar al oponente. Malone lo miraba con los ojos desorbitados, tartamudeando mientras le preguntaba cuándo había despertado. Si Chen, con total confianza, le anima a que vaya por él. El matón, negándose a ser intimidado, desató otra de sus habilidades, la armadura demoníaca indestructible. Su brazo se transformó, cubriéndose de una corteza rocosa y afilada, rugiendo que parecía que Si Chen había olvidado el sabor de su golpe letal. Se lanzó de nuevo al ataque, su puño acorazado zumbando en el aire. Si Chen, envuelto en relámpagos, se mantuvo firme, enfrentó el masivo puño de roca con el suyo propio. En el momento del impacto, un destello cegador de luz estalló entre ellos. La fuerza del golpe fue inmensa, pero fue Go Chen quien salió despedido hacia atrás, una estela de sangre salpicando el aire mientras era lanzado violentamente por los aires antes de estallarse contra el suelo. Un silencio sepulcral cayó sobre los espectadores. Estaban en shock, preguntándose qué había ocurrido en ese instante. No podían procesar que hubieran mandado a volar a Go Chen de un solo golpe. La mente de Malone daba vueltas, incapaz de comprender la escena. Se preguntaba si esa figura poderosa era realmente de Si Chen que conocía, y qué demonios estaba pasando. Tendiendo en el suelo con el rostro magullado, Go Chen lucha por levantarse. Lleno de rabia, maldice a Si Chen, acusándolo de haberlo atacado a traición. Tambaleándose, se gira hacia sus compañeros, que observan la escena paralizados, y les grita preguntándole si se van a quedar ahí parados sin hacer nada. Pero sus palabras no surten efecto. Sus secuaces están petrificados, no por él, sino por la figura que tienen delante. Si Chen, envuelto en una silueta oscura y crepitante de energía eléctrica, con los ojos brillando intensamente en la penumbra, proyecta un aro de puro peligro que los deja helados. Cegado por la humillación, Go Chen ignora el miedo de sus compañeros. Con un grito de furia, jura que acabará con Si Chen y se lanza al ataque una vez más. Sin embargo, su embestida es inútil. Si Chen lo intercepta con una velocidad asombrosa, agarrando su muñeca con una fuerza implacable y rompiéndosela con una facilidad que hiela la sangre. El dolor que recorre el cuerpo de Go Chen es tan inmenso que no puede evitar soltar el grito de dolor mientras Si Chen se prepara para el golpe final. Con una mirada de absoluto desprecio, Si Chen le dice fríamente que es demasiado débil y con esas palabras desata su poder. Un torbellino de energía eléctrica envuelve la escena mientras Si Chen le hace una serie de puñetazos devastadores. El impacto es brutal. Go Chen es enviado por los aires como un muñeco de trapo, estrellándose violentamente contra las gradas de piedra. Cae al suelo, roto y ensangrentado, tosiendo débilmente. El patio queda en silencio. Malone, de rodillas en el suelo, observa con una mezcla de shock y asombro. Con los ojos llorosos y la voz temblorosa, se pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo su amigo, Si Chen, se había vuelto tan increíblemente fuerte? Si Chen se queda de pie en medio del campo, observando con calma las manchas de sangre de sus nudillos. En su mente, comienza a procesar lo sucedido, llegando a algunas conclusiones preliminares. Primero, confirma que puede cambiar su estado de asesino eléctrico a voluntad, tal como lo hacía en su vida pasada. Segundo, aunque su sistema actual marca solo nivel 1, su estado base ya es suficiente para lidiar con despertados de bajo nivel. Esto significa que su rango actual es superior a E, aunque todavía no puede determinar cuál es exactamente. Sin embargo, identifica un problema más. A pesar de haber derrotado claramente a su oponente, su ventana de estado no muestra ningún cambio.
Todas sus estadísticas siguen fijas en 100. Se pregunta por qué no ha habido ninguna alteración. De repente, una oscura posibilidad cruza su mente. Su mirada se vuelve hacia Go-Chen, que yace indefenso. La electricidad vuelve a trepitar en su mano mientras comienza a caminar hacia él. La multitud retrocede con miedo. Malone, aterrorizado, le grita que se detenga, preguntándole qué piensa hacer. Ignorando las súplicas, Si-Chen agarra al malherido Go-Chen. Una luz roja y siniestra tiñe la escena mientras una pregunta escalofriante resuena en sus pensamientos. ¿Acaso la forma de ganar experiencia en esta vida es la misma que en la anterior? De energía eléctrica que repita con una furia incontenible alrededor de Si-Chen, cuyos ojos brillan con una luz amarilla y amenazadora. Sujeta un malherido Go-Chen por el cuello, sin mostrar intención de detenerse. De repente, el sonido de unos pasos firmes se acerca. Una voz femenina interrumpe la escena, recordándole a Si-Chen que, a pesar de todo, se encuentran en una escuela. Le advierte que, incluso si Go-Chen fue quien empezó el conflicto, el castigo que ha recibido ya es más que suficiente. La figura que se ha interpuesto es una joven de cabello rubio y aspecto distinguido. Se trata de Lin-Yu, la vicepresidenta del consejo estudiantil. Con una sonrisa serena se dirige a Si-Chen, asegurándole que, a partir de ahora, Go-Chen no volverá a atreverse a ponerle un dedo encima. Aquí vamos, lo mismo de siempre. Cuando era él a quien acosaba, nadie decía nada, y ahora que se defiende lo quieren detener. Ya me cayó un mar esta perra. Si-Chen aparta al matón de su lado. Con sus fríos ojos rojos fijos en la recién llegada, Si-Chen se pregunta por qué el consejo estudiantil está tan ansioso por proteger a alguien como Go-Chen. En su mente, aclara que no tiene intención de ir más lejos, pero una lección contundente era necesaria. Sabía que si no disuadía por completo a matones como él, seguirían molestándolos a él y a Malone para siempre. El mensaje ha sido recibido por todos los presentes, quienes retroceden con un miedo palpable ante la nueva y peligrosa aura de Si-Chen. Uno de los matones escondido piensa en la expresión aterradora que acababa de presenciar, jurando no provocarlo jamás. Otros murmuran entre sí, incrédulos, preguntándose si ese es realmente el mismo Si-Chen que, junto a Malone, era conocido como uno de los perdedores más débiles de toda la escuela. Si-Chen llama a su amigo para que se vayan, y Malone asiente, alejándose del lugar. Lin-Yu los observa marchar con una sonrisa enigmática antes de darse la vuelta y ordenar a los demás que se retiren también. Más tarde, esa misma noche, la conmoción del día todavía resuena en el dormitorio masculino. Dentro de una de las habitaciones, Malone intenta, con una energía desbordante, convencer a sus compañeros de cuarto de lo que presenció. Les asegura, frenético, que no están entendiendo la situación. Si-Chen ha despertado de verdad y es un asesino eléctrico súper fuerte. Explica con vehemencia cómo humilló a Go-Chen hasta el punto de que ahora su pandilla ni siquiera se atreve a mirarlos. Pero sus palabras son recibidas con escepticismo. Uno de sus compañeros, Xian-Zuo, un mago de núcleo de rango E, lo mira con desinterés y cuestiona su historia. Le pregunta dónde está Si-Chen si es tan poderoso y por qué necesitaría salir a correr para entrenar. Xian-Zuo, visiblemente irritado, molesta a Malone, preguntándole si tiene algún sentido que un despertador necesite entrenamiento físico básico. Mientras tanto, el otro compañero, Fian-Zhou, piensa que a Malone le deben haber dejado el cerebro hecho papilla de tantos golpes. Fian-Zhou, un encantador de flores también de rango E, le dice a Malone que vuelve en sí. Xian-Zuo le recuerda a Malone la cruda realidad. Los 4 fueron asignados a este dormitorio porque son los últimos 4 en el ranking de todo su año. Con un aire de superioridad irónica, se declara a sí mismo número 1 de la habitación, ya que es el cuarto por la cola de toda la escuela. Con una bola de energía roja crepitando en su mano, proclama que él es la única clase de combate en el dormitorio, mientras que los otros 2 son simplemente clases de apoyo, un hecho que, según él, es inmutable. Añade que Si-Chen parece demasiado debilucho para ser un asesino de relámpago. Cambiando de tema, se muestra optimista sobre su propio progreso, comentando que se ha sentido más fuerte últimamente y que quizás puede unirse a un club. Fian-Zhou, desde su escritorio, les recuerda a todos que mañana es la prueba de rango final antes de la evaluación de graduación. Con una mirada seria, concluye que todo se aclarará entonces. La escena cambia, transportándonos a la entrada de una guarida de demonios de entrenamiento de rango E. Un pilar de fuego y energía se alza, ominoso. Frente a la entrada llameante, flanqueado por guardias, un hombre con una presencia imponente sale de él. Se trata de Gontin, el presidente del consejo estudiantil. Tras observar el portal demoníaco, da la orden de finalizar el entrenamiento de hoy. Mientras tanto, en un rincón apartado, Gontin se encuentra con su hermano menor, Gong Shen.
cubierto de vendas, lo esperaba. Con una rabia apenas contenida, le implora a su hermano que se encargue del asunto, confesando que no podrá dormir tranquilo hasta que lo haga. Le recuerda que fue humillado frente a una multitud, lo que considera una clara falta de respeto hacia el propio Gontin. Con una calma escalofriante, Gontin simplemente le responde que lo entiende y que él se encargará de todo. Más tarde, en un comedor lujoso, Gontin y Lin Jun disfrutan de una cena. Mientras corta un filete, Lin Jun retoma el tema, preguntándole cómo piensa proceder. Gontin, con cierta indiferencia, sugiere que su hermano simplemente fue superado en la pelea. Expresa sus dudas sobre la verdadera fuerza de Zichen, preguntándose si es tan formidable como parece. Lin Jun, con total confianza, le asegura que conoce la fuerza de rango de cada estudiante de la escuela. Explica que menos de 10 personas en toda la institución han alcanzado el rango D y que todos ellos ya han sido reclutados para su club. Añade que los demás no tienen las mismas oportunidades de acceder a las guaridas de demonios que ellos, por lo tanto, esos despertados mediocres no tienen la forma de mejorar. Finalmente, con una sonrisa de superioridad, concluye que nadie puede alcanzar su ritmo de progreso. Lejos de allí, la lluvia cae sin pesar sobre el campus. El sonido del viento y el agua es lo único que se oye mientras una figura solitaria corre a través del aguacero. Es Zichen, empapado pero con una determinación inquebrantable en su rostro. En su mente, repasa su entrenamiento, una carrera de 20 kilómetros cargando 100 kilos de peso. Sabe que el entrenamiento básico mejora la condición física y que el límite superior de un despertado está directamente relacionado con su fuerza corporal. Solo un cuerpo lo suficientemente resistente puede soportar y desatar el poder de las clases más extremas. Pero a pesar del esfuerzo, un pensamiento lo atormenta. Eso todavía no es suficiente. Su mente viaja a un recuerdo doloroso, en un futuro que ya vivió. Recuerda el año 2160, cuando el rey demonio Graf descendió sobre el mundo, acabando con incontables vidas en un instante. Entre esas vidas se encontraba la de su único familiar, su hermana. La imagen de su hermana, sin vida en sus brazos, lo atormenta, recordando que fue a manos de Graf que ella perdió la vida. También fue Graf quien abrió las puertas del infierno, permitiendo que los otros reyes demonio invadieran el mundo humano. Con los ojos brillando en un rojo intenso, su propósito se solidifica. Por lo tanto, el objetivo de esta primera etapa es claro y absoluto: eliminar a Graf. Para él, Graf es el principio de toda destrucción. Calcula que todavía quedan 3 años para el descenso de Graf en esta nueva línea temporal. Comprende que el demonio también debe estar creciendo en poder, por lo que su propia velocidad de crecimiento debe ser superior a la de su enemigo. Debe ser más rápido. De repente, la vibración de su teléfono lo saca de sus pensamientos. La pantalla muestra una llamada entrante de Ziyun. Se da cuenta con sorpresa de que su hermana, a quien llama cariñosamente Xiaoyun, le está devolviendo la llamada. Con voz temblorosa contesta. Al otro lado, la voz alegre y energética de su hermana lo saluda, preguntándole por qué la llamó tantas veces. Se disculpa, explicando que estuvo en una competición y su teléfono se quedó sin batería. Acaba de volver a su dormitorio y lo ha puesto a cargar. Con entusiasmo, le cuenta que si gana un premio, sus problemas con el alquiler estarán resueltos y su risa inocente resuena a través del teléfono. En aquel futuro destruido, un pensamiento recurrente asaltaba la mente de Zichen, una súplica desesperada que había rogado incontables veces a los cielos, la oportunidad de que todo pudiera empezar de nuevo. La voz de su hermana al otro lado del teléfono lo devuelve al presente. Ella nota su prolongado silencio y le pregunta si está lloviendo donde se encuentra, preguntándose al ver que no responde. Mientras la gota de lluvia se mezcla con las lágrimas que surcan su rostro, un juramento silencioso se forma en su interior. Está dispuesto a pagar cualquier precio, incluso si eso significa caer en un infierno sin fin, para proteger este momento. Con la voz entrecortada, apenas logra decirle que no es nada. Simplemente le confiesa que ha estado demasiado tiempo desde la última vez que escuchó su voz. Ziyun, confundida, le recuerda que hablaron hace apenas 2 días. Con alegría le promete que se verán en cuanto termine su competición y le pide que espere sus buenas noticias antes de despedirse y colgar. Zichen se queda solo, inmóvil bajo el aguacero. Una certeza lo inunda. Ahora sí, todo ha comenzado de nuevo. Con esta nueva convicción ardiendo en su pecho, retoma la carrera con una energía renovada. En su mente, se exige a sí mismo completar 3 vueltas. Debe volverse más fuerte a la mayor velocidad posible para poder proteger todo lo que acaba de recuperar.
Horas más tarde, regresa a su dormitorio en silencio. Sus compañeros duermen profundamente mientras él entra y se dirige a la ducha. Bajo el agua, reflexiona sobre su situación. Ha pasado 8 horas desde que regresó a esta era y poco a poco se está adaptando a este cuerpo. Aunque su fuerza física actual es baja, es un cuerpo mucho más joven y con potencial. Ya seco y vestido, se sienta en su cama para abordar el asunto más crítico. Sabe que para subir de nivel es indispensable entrar en las guaridas de demonios. Sin embargo, recuerda el gran obstáculo de esta época. Las guaridas están monopolizadas por los grandes gremios, lo que significa que, a excepción de los poderosos y ricos, la mayoría de la gente no tiene ninguna oportunidad de progresar. Se pregunta cómo puede entrar en contacto con monstruos y, más importante aún, qué es exactamente ese misterioso poder de la gula que ha obtenido. Como si el universo respondiera a su pregunta, la oscuridad lo envuelve. Una interfaz digital parpadea ante sus ojos. El sistema se está iniciando. Una barra de carga avanza hasta completarse y un mensaje resuena en su mente. Sistema de la gula iniciado. De inmediato, siente como su conciencia es arrancada de su cuerpo, que a través de un vacío digital antes de ser absorbido por una energía oscura y turbulenta. Abre los ojos en un lugar completamente desconocido. Se encuentra de pie en medio de un vasto mar de color rojo sangre, bajo un cielo púrpura y ominoso. A lo lejos, una colosal y retorcida torre se alza hacia el firmamento. Confundido, se pregunta dónde está y qué ha pasado, ya que recordaba haberse quedado dormido en su cama. Mientras intenta procesar el surrealista paisaje, su atención se desvía hacia la imponente torre, cuestionándose qué podría ser esa extraña estructura. De repente, el mar carmesí a su alrededor comienza a agitarse. De las profundidades emergen criaturas de pesadilla, bestias esqueléticas con una aura helada que se materializan ante él. Una interfaz del sistema aparece, identificando a los monstruos. Son sabuesos de la muerte de rango E, de la clase guerrero de la nube. Ante la inminente amenaza, Si-Chen se da cuenta de que no está en un sueño, sino en un lugar muy real y peligroso. Se pregunta si, de alguna manera, ha sido transportado al interior de una guarida de demonios. En ese instante, una nueva ventana del sistema parpadea frente a él, anunciando un cambio de clase. La energía crepita en su mano mientras el proceso se completa, revelando su identidad y poder heredados. Nivel 1, Si-Chen, asesino eléctrico. Aunque aún no comprende del todo lo que está pasando, su instinto de guerrero toma el control. Decide que lo primordial es encargarse del problema que tiene justo delante. Con su poder activado, Si-Chen se lanza a la acción, se mueve a una velocidad cegadora, convirtiéndose en una ráfaga de relámpagos amarillos que atraviesan las filas de los sabuesos de la muerte. Los monstruos de rango E no tienen ninguna oportunidad. Con una serie de patadas y golpes brutales, destroza sus cráneos esqueléticos con una facilidad pasmosa. Para su fuerza actual, acabar con estas criaturas era un juego de niños. Con cada enemigo derrotado, mensajes del sistema confirman la obtención de experiencia, sumando puntos con cada bestia eliminada. La sensación de la batalla, el poder recorriendo su cuerpo, todo se siente increíblemente real, confirmando que no se trata de una simple pesadilla. Y entonces, una notificación resuena con fuerza. Ha subido de nivel. Una oleada de poder lo envuelve y mientras asciende a nivel 2, una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro al comprender la implicación más importante de este descubrimiento. Ha encontrado un lugar donde puede ganar experiencia y subir de nivel por su cuenta. Una revisión rápida de su estado confirma que cada una de sus estadísticas ha aumentado en 5 puntos. La verdad de la situación lo golpea con una claridad abrumadora y una alegría incontenible. De alguna manera, ha obtenido su propia guarida de demonios personal, una que puede explorar y conquistar en solitario. Justo cuando asimila esta increíble ventaja, una presencia mucho más poderosa emerge del Mar Rojo, una criatura más grande y formidable que las demás, identificada por el sistema como el jefe de la zona, el rey de la llama fúnebre, también de rango E. El jefe ruge, abalanzándose hacia él, pero Si-Chen no siente miedo, sino una emoción renovada. Con una determinación férrea, decide que usará a este lugar y a este jefe para poner a prueba sus verdaderos límites. Se lanza hacia adelante, una estela de luz que impacta directamente contra el monstruo. La batalla es intensa pero breve. Con un último devastador ataque, derrota al jefe, ganando una enorme cantidad de experiencia que lo impulsa a subir de nivel una vez más, alcanzando el nivel 3. Una pantalla de victoria aparece, mostrando las recompensas obtenidas, múltiples colmillos del bosque de la muerte y un raro cristal del bosque de la muerte. Si-Chen reflexiona sobre la eficiencia del proceso. La experiencia obtenida de un jefe es varias veces mayor que la de los monstruos comunes, lo que le ha permitido subir 2 niveles en muy poco tiempo. Pero entonces, algo nuevo y extraño ocurre. Sobre el cuerpo del jefe derrotado aparece un mensaje que nunca antes había visto. Devorable.
La palabra despierta su curiosidad, se pregunta qué podría significar y si tiene alguna relación con el misterioso poder de la gula que obtuvo al regresar al pasado. Decidido a descubrirlo, extiende su mano hacia el cadáver del monstruo. Una intensa luz rojiza brota de su palma, envolviendo el cuerpo del rey de la llama fúnebre. Una energía turbulenta lo consume todo mientras una barra de progreso indica que un proceso está en marcha. Segundos después, la absorción finaliza. En su mano se materializa una nueva tarjeta. Al examinarla, se queda atónito. Es la tarjeta del monstruo que acaba de derrotar, con sus propias estadísticas y una habilidad pasiva llamada Físico de Escarcha, que le otorga inmunidad al frío. El verdadero significado del poder de la gula se revela ante él con una claridad impactante. No solo puede ganar experiencia, sino que puede devorar a los enemigos que derrota y convertir sus poderes y habilidades en nuevas clases para su propio uso. Una revelación impactante lo sacude hasta la médula. En su mente, un recuerdo de su vida pasada resurge con una claridad aterradora. El momento de su enfrentamiento final contra el imponente rey demonio Lanyue. Ve de nuevo como la energía del demonio lo consume, un poder absoluto que buscaba devorarlo por completo, y entonces lo comprende. Comprende que el poder de la gula no es algo que se le haya otorgado, sino una habilidad que pertenecía originalmente al rey demonio. En su último acto de desafío, en la explosión que lo consumió todo, de alguna manera se lo arrebató, lo ha reclamado para sí mismo. En este mundo, las clases nacen con fortalezas y debilidades inherentes, pero la ley más inmutable de todas es que una persona solo puede poseer una única clase. Sin embargo, al mirar la tarjeta de poder que ahora posee, la del asesino eléctrico y la del guerrero de la nube que acaba de poseer, Zichen se da cuenta de que ha roto esta ley fundamental. Ahora posee dos clases simultáneamente. La idea se expande en su mente, llena de un potencial ilimitado. Si puede devorar a otros monstruos, entonces no tendrá solo dos clases, tendrá clases infinitas. Sin embargo, la euforia es reemplazada rápidamente por preguntas sin respuesta. Se pregunta por qué ha obtenido este poder y, sobre todo, qué es exactamente la luminosa torre demoníaca que se alza ante él. Justo cuando se gira para encararla, una presión abrumadora desciende sobre él, tan intensa que distorsiona el aire a su alrededor. Siente como su cuerpo es aplastado por una fuerza invisible y se pregunta qué está ocurriendo. Una voz profunda y resonante emana desde la cima de la torre, dándole la bienvenida y revelando que lo ha estado esperando durante mucho tiempo. En lo alto de la escalinata, una figura imponente se materializa. Es un guerrero encapuchado de aspecto esquelético y envuelto en vendajes, con unos ojos azules que brillan con una luz gélida en la oscuridad de su capucha. Con una voz que parece resonar desde la tumba, pronuncia su nombre, Zichen. El combate empieza inmediatamente. Mientras Zichen se recupera del impacto, recuerda el sistema de clasificación del gobierno, que mide el poder de los despertados y los monstruos en rangos que van desde la E hasta la S. Recuerda con amargura el inmenso esfuerzo de su vida pasada, donde casi pierde la vida solo por alcanzar el rango S. En su estado actual, estima que su poder de combate es, como mucho, de rango D, pero la figura que tiene delante es un jefe de rango S. La diferencia de niveles es tan abismal que sus estadísticas están siendo completamente aplastadas solo por la presión que emana del guardián. No puede entender qué clase de guarida de demonios es esta. Se pregunta por qué hay un monstruo de rango S aquí, y lo más desconcertante de todo, ¿cómo es posible que sepa su nombre? El guardián se lanza al ataque, el enfrentamiento continúa, pero no es una batalla, sino una lección. Pronto se da cuenta de algo crucial. A pesar de haber intercambiado docenas de golpes, su oponente ha tenido innumerables oportunidades para acabar con él. Sin embargo, cada ataque evita deliberadamente sus puntos vitales, derribándolo una y otra vez sin causarle un daño letal. Cae al mar rojo, magullado y exhausto. El guardián lo observa desde arriba, preguntándole con frialdad si todavía piensa seguir luchando. En ese momento, Zichen comprende la verdadera intención de su oponente. No quiere eliminarlo, quiere que se someta. La voz del guardián vuelve a resonar, instándole a reconsiderar la elección que le ha ofrecido. Le pregunta si se quedará allí para proteger la torre demoníaca junto a él, describiéndolo como una oportunidad única. Pero a los ojos de Zichen no hay ni una sola pizca de duda. Con una determinación inquebrantable, se jura a sí mismo que, pase lo que pase, jamás se quedará atrapado en este lugar infernal. En ese instante, el guardián lo golpea, desatando una onda de choque que reverbera por todo el desolado paisaje.
El guardián, perdiendo la paciencia, le pregunta con una voz cargada de amenazas si de verdad cree que no acabará con su vida. Le aclara que su paciencia se debe únicamente a que él es el único capaz de llegar hasta este lugar y que esa es la única razón por la que ha sido tan tolerante. Una hora de energía púrpura y siniestra explota a su alrededor, levantando los restos de los monstruos derrotados y haciendo levitar enormes trozos de roca. Mientras el sistema notifica un aumento en su fuerza y resistencia, le presenta un ultimátum final: quedarse o ser reducido a nada. Pero si Chen no retrocede, la electricidad vuelve a crepitar a su alrededor, sus ojos brillando con una luz dorada. Con una furia contenida, le comunica su elección: ha elegido acabar con él. Una explosión de luz dorada se desata desde Si Chen, que se lanza hacia adelante con todo su poder. El guardián lo tacha de ridículo y se prepara para recibir el ataque, desatando su propia energía para contrarrestarlo. Pero este ataque no es un simple acto de desesperación, es una estrategia calculada. Durante el combate, Si Chen ha estado analizando cada movimiento de su oponente. Ha descubierto un fallo crucial, una preparación de 0.4 segundos antes de cada golpe. En esa minúscula ventana de tiempo, puede observar el ángulo de la muñeca de su adversario para anticipar el ataque. Pone su plan en marcha. Al ver la preparación del guardián, predice la trayectoria y esquiva la hoja con una agilidad increíble. Y lo que es más importante, ha identificado una segunda debilidad, un breve lapso de recuperación de 0.2 segundos después de cada ataque. Esa es su oportunidad. Mientras el guardián está indefenso, Si Chen activa su habilidad de hoja de rayo, condensando toda su electricidad en un golpe preciso. Su objetivo es claro: atravesar su corazón en un instante. El plan funciona. La hoja de electricidad impacta directamente en el pecho del guardián. Un mensaje del sistema confirma el estado del adversario: paralizado. Si Chen sabe perfectamente que un despertado de rango D no puede derrotar a un S, pero la parálisis de su ataque a máxima potencia debería retenerlo durante unos segundos preciosos. Sin perder un instante, activa su habilidad definitiva, Dios del Rayo, infundiendo su cuerpo con electricidad para multiplicar su velocidad por 10. Su única meta es escapar y cree saber cómo. Durante la pelea, ha estado observando la única fuente de luz visibles a la distancia, asumiendo que es la salida. Se lanza hacia ella como un rayo dorado, convencido de que los pocos segundos que ha ganado son suficientes. Pero justo cuando está a punto de alcanzarla, la luz se desvanece por completo, dejándolo suspendido en el aire sobre el mar carmesí. El guardián reaparece detrás de él, completamente ileso. Le revela la cruda realidad. La salida era solo una ilusión que él mismo creó. La escapatoria que busca no existe, porque este lugar no es una guarida de demonios en absoluto. Sin embargo, en lugar de ira, el guardián muestra admiración. Le parece interesante que haya descubierto los fallos en sus ataques tan rápidamente. El Rakasa lo observa, impresionado. Reconoce que, incluso bajo una presión desesperada, Si Chen es capaz de analizar con calma y arriesgar su vida para encontrar un atisbo de esperanza, y lo reconoce como aquel que verdaderamente puede traer la esperanza. Entonces, el guardián se transforma. Su cuerpo se ve envuelto en una energía oscura y púrpura, y su forma cambia, volviéndose más poderosa y demoníaca. Un mensaje del sistema revela su verdadera identidad: la Casa del Purgatorio, un guerrero estelar de rango S. El shock paraliza a Si Chen y sus ojos se abren de par en par al procesar lo que tiene adelante. Esa apariencia la ha visto una vez antes, la vio en el cuerpo del mismísimo rey demonio Lanyu. Un recuerdo lo transporta a la batalla final de su vida pasada, un enfrentamiento cataclísmico donde el destino del mundo pendía de un hilo. En medio de esa lucha desesperada, el rey demonio Lanyu demostró un poder aterrador, cambiando sin esfuerzo entre múltiples clases de alto rango. Una tras otra, desató formas aterradoras: un demonio de hielo que congelaba el alma, una bestia de fuego que lo consumía todo, una criatura de la naturaleza con un poder elemental abrumador, e incluso un ser de luz casi divina. Si Chen lo recuerda vívidamente, y entre todas esas formas, recuerda que una de ellas era exactamente igual al guardián que ahora tiene adelante. Una terrible comprensión comienza a formarse en su mente. Si el Rakasa fue una de las formas del Lanyu, significa que fue devorado por el poder de la gula del rey demonio, y ese poder ahora reside en su cuerpo. Eso solo puede significar una cosa: este lugar, esta torre y este mar carmesí, todo está dentro de él. El Rakasa parece complacido, casi impresionado. Le hace saber a Si Chen que no solo su fortaleza mental es admirable, sino que su agudeza es tan afilada como una navaja.
declara que, con su demostración, Si-Chen ha probado ser digno de todo lo que este lugar contiene. Si-Chen se pregunta a qué se refiere, desconcertado por la idea de poseer todo lo que hay allí. Entonces, el guardián le presenta una llave ornamentada y brillante. Una notificación del sistema aparece, identificando el objeto. Es la llave del vacío, un artefacto de rango SSS, el único medio para abrir las puertas de la torre demoníaca. El Rakasa le explica el propósito de la torre. Le cuenta que Lanyue, en su conquista, devoró a incontables y feroces demonios, y que los más fuertes de entre todos ellos fueron sellados detrás de él, dentro de esa misma torre. Con una intensidad palpable, lo insta a devorarlos, a crecer más fuertes y a convertirlos a todos en su combustible para el poder. Mientras el sistema confirma que ha obtenido la llave del vacío, Si-Chen la sostiene, observándola con una mezcla de asombro y recelo, pero una pregunta sigue carcomiendo su mente. Con la llave en mano, mira al guardián y le pregunta directamente por qué está haciendo todo esto, por qué lo está ayudando. La respuesta del Rakasa revela una verdad inesperada. Le explica que, incluso ante la raza y los demonios, existe una línea que separa el bien del mal. Con un profundo rencor en su voz, relata cómo los reyes demonios masacraron a toda su estirpe simplemente para satisfacer su propia codicia. Confiesa que ha esperado durante una eternidad por una oportunidad para vengarse, y ahora, finalmente, con una mirada cargada de un odio ancestral, declara que esa oportunidad se encuentra justo frente a él. El Rakasa continúa, afirmando que ese tipo tenía razón. Con una convicción absoluta, le dice a Si-Chen que él es la única esperanza y que solo él puede tener éxito. Confundido, Si-Chen exige saber de quién está hablando, preguntando quién es ese tipo. Pero el guardián no le ofrece respuestas directas. En su lugar, le dice que todas las respuestas que busca se encuentran ocultas dentro de la torre y lo insta a que entre y las encuentre por sí mismo. Y entonces, el guardián le hace una oferta final y le pide que tome su poder para hacerles pagar. Si-Chen no puede creer lo que oye, repitiendo la pregunta sobre si de verdad debe tomar su poder. Con una energía crepitante que emana de todo su ser, el Rakasa le impone una orden. Desde ese momento debe volverse imparable. Le ordena abrir las puertas de la torre demoníaca y devorar todo lo que hay en su interior. Le advierte que los demonios sellados allí no serán tan benévolos como él lo fue, describiéndolos como las entidades más astutas y despiadadas que existen. Con una furia creciente, le exige a Si-Chen que los conquista a todos. Su voz resuena con el peso de una eternidad de odio, declarando que Si-Chen debe llegar a la cima de este mundo, hasta que, finalmente, pueda devorar a cada uno de esos reyes demonios. Mientras su cuerpo comienza a desvanecerse en una luz blanca y etérea, sus últimas palabras resuenan en la mente de Si-Chen. Rakasa reflexiona que solo un hombre con ese tipo de resolución es digno de recibir su poder. Una energía púrpura fluye hacia la mano extendida de Si-Chen y una barra de carga aparece ante él. El sistema anuncia el proceso, devorando, subida de nivel. Inmediatamente, es envuelto en una luz dorada, ha alcanzado el nivel 10. El sistema confirma su victoria y le otorga las recompensas, las 12 espadas de Rakasa. Con una mirada solemne, Si-Chen comprende la carga que se le ha encomendado, afirma en voz baja que entiende y jura que llevará consigo la voluntad del guardián. El proceso de devorar finaliza y una nueva carta de clase se materializa ante él, el Rakasa del Purgatorio, un guerrero estelar. Sus estadísticas de fuerza, velocidad, estamina, suerte, poder elemental y espíritu son de primer nivel. Posee 2 nuevas habilidades, ruina de agarre óseo, que absorbe la estamina y fuerza de los cuerpos cercanos, y golpe de gravedad triple, que manipula la gravedad para atacar de 3 formas distintas, ligera, pesada y sobrecargada. Con este nuevo poder en sus manos, su determinación se solidifica, jura que los hará pagar con sangre. De repente, todo se desvanece. Una voz estridente lo saca de su trance, gritando que todos se levanten. Sus ojos se abren lentamente, la luz del sol entra por la ventana de su dormitorio, se incorpora en su litera, desconcertado. A su lado, sus compañeros de cuarto, Tianzuo y Yanzhou, se apresuran para vestirse, instándolo a darse prisa para no llegar tarde y recordándole que ese día deben usar un uniforme escolar. Si-Chen se pregunta si ha vuelto al dormitorio. Al quitarse la camisa, nota que su cuerpo está intacto. Se da cuenta de que sus heridas han sanado por completo. Se pregunta si todo lo que acaba de ocurrir fue solo un sueño, pero entonces invoca la interfaz de su sistema
y ahí está la prueba, su nombre, Si-Chen, nivel 10. Todas sus estadísticas base han subido a 150. Sostiene en sus manos virtuales la carta del Rakasa del purgatorio, la llave del vacío y los huesos y espadas que acababa de obtener. Todo fue real. El botín que consiguió en ese sueño ha vuelto con él. Reflexiona sobre el increíble salto de poder, alcanzado un nivel 10 en una sola noche. Ahora, una nueva pregunta ocupa su mente. ¿Qué rango le asignarían con su fuerza actual? La mañana de la prueba de rango comienza con una confrontación. Es Jiang Zuo, quien se acerca a Si-Chen con una sonrisa burlona en el rostro. Le comenta que la noche anterior alguien, refiriéndose a Malone, estuvo hablando maravilladas de él, diciendo que se va a convertir en alguien muy poderoso. Con un tono desafiante le pregunta si de verdad tiene la intención de destranar su reinado como el más fuerte del dormitorio. Malone, nervioso, se encoge un poco ante la tensión. Sin embargo, Si-Chen permanece impasible, con una mirada fría que no revela nada. Jiang Zuo, sintiéndose ignorado, lo reta a demostrar su valía en la prueba de rango que está a punto de comenzar, para que así pueda ver de qué está hecho realmente. Mientras caminan hacia el lugar de la prueba, Jiang Zuo no deja de alardear de su propio poder, mientras le da un mordisco a su desayuno. Les explica que, aunque todos en su dormitorio son de rango E, no deben olvidar que cada rango se divide en 3 niveles, bajo, medio y alto. Con orgullo, se autoproclama un rango E medio, mientras que se burla de los demás llamándolos simples rangos E bajos. Un gráfico mental muestra la jerarquía de poder, destacando que el rango más alto entre los estudiantes actuales es el rango de medio. Jiang Zuo insiste en que la diferencia de poder entre cada nivel es abismal y presume de que podría enfrentarse a 10 rangos bajos a la vez sin problemas. Lleno de confianza, corre hacia el patio de la escuela convencido de que su propio rango podría haber aumentado desde la última prueba. Una vez a solas, Malone se acerca a su amigo para darle ánimos. Le susurra que lo dé todo en la prueba, sugiriéndole que apunte al rango D para dejar callado a Jiang Zuo de una vez por todas. Si-Chen, sin embargo, parece indiferente. Con una calma que roza el desdén, reflexiona para sí mismo sobre la sugerencia de alcanzar el rango D. El grupo llega al campo de la universidad, donde ya se ha congregado una gran multitud de estudiantes para la ceremonia oficial de la prueba de rango. Jiang Zuo comenta lo temprano que ha llegado todo el mundo, pero la atmósfera, tranquila, se rompe de inmediato. Cerca de allí, ven a los secuaces de Gong Chen molestando a otro estudiante, empujándolo y llamándolo perdedor. Jiang Zuo los reconoce al instante y sugiere nerviosamente que se mantengan alejados. Su intento de pasar desapercibidos falla, los matones los ven y sus miradas se cruzan, causando que Jiang Zuo y Malone entren en pánico, preguntándose por qué los están mirando. Pero los matones no les prestan atención a ellos, sus ojos están fijos en Si-Chen y sus rostros arrogantes se transforman en máscaras de puro terror. En un instante corren hacia él, pero no para atacar. Con una reverencia profunda y un respeto inusitado, lo saludan como gran hermano Si-Chen, anunciando su llegada. Jiang Zuo se queda boquiabierto, incapaz de procesar lo que acaba de suceder. Se pregunta por qué demonios están siendo tan respetuosos con Si-Chen. Mientras tanto, Malone sonríe con suficiencia, como si le dijera a su compañero, «Te lo dije». La duda se siembra en la mente de Jiang Zuo, quien comienza a preguntarse si todo lo que Malone había dicho podría ser, de hecho, cierto. Si-Chen, impasible, simplemente pasa de largo junto a los matones que aún hacen reverencias, pero a alguien más le llama la atención. Un joven de aspecto engreído y ropa llamativa se gira hacia él. Es Yan Yan, un oficial del consejo estudiantil. Con una sonrisa socarrona, Yan Yan le pregunta a Si-Chen si escuchó bien sobre un pequeño incidente que tuvo con Gong Chen el día anterior. Con un tono amenazante, le recuerda que Gong Chen es el hermano menor de su estimado presidente, el señor Gong Ting. La multitud murmura. Jiang Zuo y Malone lo reconocen como el lacayo personal del presidente, un poderoso luchador de rango D. La situación se vuelve tensa y se preguntan por qué está fijando su objetivo en Si-Chen ahora. La atmósfera se siente pesada. Yan Yan se acerca a Si-Chen con una sonrisa socarrona, presumiendo de su agudo sentido del olfato. Le explica que su olfato es particularmente agudo, capaz de percibir el aroma de la verdadera fuerza. Sin embargo, al olfatear a Si-Chen, su expresión cambia a una de desprecio. Le dice que en él solo puede oler el agrio hedor de un fracasado destinado a permanecer en lo más bajo de la cadena alimenticia. Si-Chen, sin inmutarse por el insulto, lo mira con calma y le hace una simple pregunta, cuestionando si acaso es un perro o algo parecido. La pregunta de Si-Chen golpea a Yan Yan como una bofetada. Su rostro se contorsiona en una mueca de pura ira, gritando y exigiendo saber qué es lo que acaba de decir. Justo cuando la tensión está a punto de estallar, una voz firme lo detiene, ordenándole a Yan Yan que se calme.
Es Gontin, el presidente del consejo estudiantil, que se interpone con una autoridad innegable. Informa que ya ha investigado los detalles del altercado anterior. Declara que fue Gongchen quien estuvo en el error desde el principio. Desde lejos y con calma, añade que es justo y necesario pagar el precio por las malas acciones. A su lado, su subordinado responde con un sumiso "sí, presidente", confirmando su estatus. Gontin se detiene un momento, lanzando una mirada fría por encima del hombro. El silencio se vuelve pesado. La atención es interrumpida por un anuncio que resuena en todo el campo. La ceremonia de prueba de rango está a punto de comenzar. Un instructor desde el escenario informa a los estudiantes que la prueba se realizará en orden de número de lista, pidiéndoles que suban al escenario de manera ordenada cuando escuchen su nombre. Mientras se retiran, Gontin reflexiona en silencio. A pesar de la confrontación, llega a la conclusión de que ese tal Zichen no parece ser una gran amenaza. A su lado, Yan Yan sonríe con suficiencia, como si hubiera recibido la aprobación o una nueva orden de su líder. Lejos del bullicioso campo, en lo alto de un edificio con vistas a la ceremonia, dos figuras observan la escena. Su acompañante le pregunta a Lin Yu qué la atrae a ver la prueba de rango y si acaso ha descubierto a alguien digno de su atención. Mientras obtiene una taza de té, Lin Yu sonríe para sus adentros, pensando que esta prueba podría resultar bastante interesante. Una hora más tarde, la prueba está en pleno apogeo. El instructor llama al siguiente participante, Tianzuo. Desde la multitud, sus compañeros lo animan con entusiasmo. Tianzuo sube al escenario, con una mirada llena de determinación, ansioso por finalmente descubrir su verdadera fuerza. La narración nos explica el funcionamiento de la prueba. Debe realizarse de forma individual dentro de una guarida de demonio, de entrenamiento especialmente diseñada. En el interior de esta guarida se encuentra un corazón de demonio, un dispositivo capaz de absorber la energía liberada por el participante para obtener una medición precisa. El despertado debe liberar toda su energía frente a este corazón. Dentro de la guarida de entrenamiento, Tianzuo concentra toda su energía. Con un grito desgarrador, desata una explosión de poder de color rojizo directamente hacia el corazón del demonio. La energía está absorbida por el núcleo, que zumba con intensidad antes de transmitir la información a través de una red de cables. Esta energía se dirige al equipo externo, donde finalmente se procesa y se presenta en la pantalla principal en forma de datos. El primer resultado parpadea en la pantalla, grado E, nivel medio. Uno de los instructores, al ver el resultado, se muestra un tanto extraño, preguntándose por qué los demás datos aún no han aparecido. Desde la multitud, Malone observa con las manos juntas, lleno de expectación, exclama que ahora viene el evento principal. La narración explica que, además del grado actual, la prueba también mide otro dato crucial, el potencial. Este valor representa el grado más alto que un despertado puede alcanzar en el futuro con su profesión. Aquellos con un alto potencial suelen recibir atención especial por parte del Estado. Finalmente, el potencial de Tianzuo se revela en la pantalla, un grado C. La prueba ha finalizado. Al salir del portal, Tianzuo se siente abatido, se lamenta de que su grado no ha mejorado en absoluto en los últimos 2 años, a pesar de que esperaba poder alcanzar grado D. El instructor llama al siguiente participante mientras Malone y Tianzhuo intentan consolar a su amigo. Malone le dice que se relaje, recordándole que él no es el único que no puede alcanzar el grado D, ya que ellos están en la misma situación, o incluso peor. Los resultados de Tianzhuo y Malone aparecen, mostrando que ambos son grado E de nivel bajo, con potencial C, mientras que Tianzuo al menos es de nivel medio. Intenta consolarlo hablándole sobre la escasez de despertados de grado D en la escuela, especulando que quizás este año no aparezca ni uno solo. Pero sus palabras son refutadas casi al instante. La pantalla muestra un nuevo resultado, grado D de nivel bajo, con un potencial B. La multitud está en sorpresa y emoción. El primer grado D del año ha aparecido, y el estudiante que lo ha conseguido celebra con euforia ya fuera de la cámara de prueba. Un tiempo después, las pruebas continúan. El grupo de amigos observa con asombro cómo los resultados de alto nivel no dejan de aparecer. Incluso Yan Yan, en la calle de Gontin, sale de la prueba con un impresionante grado D de nivel bajo y un potencial A. Malone y sus compañeros no pueden creerlo, contando que ese ya es el 8º grado D del día. Desde su puesto de observación, los instructores comentan lo sorprendente que es ver tantos talentos de grado D este año, aunque todos son de nivel bajo. Es algo muy raro para estudiantes que aún no tienen experiencia de combate real. Normalmente, solo 2 o 3 graduados al año alcanzan ese nivel. Concluyen que, siguiendo esta tendencia, la evaluación de combate de graduación de este año será digna de ver. El clímax de la ceremonia se acerca cuando el instructor anuncia el siguiente participante, Gontin. La multitud se agita con emoción. Los estudiantes murmuran sobre sus innumerables títulos, el príncipe del consejo estudiantil, el joven maestro del gremio imperial. Mientras Zichen observa en silencio, recuerdan el rumor de que Gontin ya había alcanzado el grado D en la prueba de hace 2 años, dejando a todos preguntándose qué nivel de poder demostrará ahora.
La expectación en la multitud es palpable. Los estudiantes comentan entre sí, recordando que el grado más alto medido en lo que va del año es un grado D de nivel bajo. Señalan que el récord histórico de la escuela es apenas un grado D de nivel medio. Con los ojos fijos en Gontin, todos se preguntan hasta qué nivel podrá llegar. Dentro de la cámara de prueba, Gontin se para frente al corazón del demonio, sereno y concentrado, en su mente, tras un plan. Sabe que podría causar una gran sensación si revelara toda su fuerza ahora mismo, pero su objetivo es mayor. Decide que guardará su verdadero poder para la evaluación de combate de graduación, donde el impacto será mucho más grande. Por ahora se contendrá, pero su confianza es absoluta. Con una mirada brillante y decidida, asegura a sí mismo que, incluso conteniéndose, se convertirá en el número 1 de la historia de la escuela. La energía fluye y la pantalla comienza a mostrar los resultados. Uno de los instructores nota algo inusual, comentando sobre el color particular de la energía que se está midiendo, y entonces los resultados finales aparecen, dejando a todos sin aliento. Grado D, nivel alto, potencial, rango S. La multitud está en un grito de incredulidad y asombro. Nadie puede creer lo que ve. No solo ha alcanzado un grado D de nivel alto, sino que su potencial es de rango S, un nivel que nunca antes se había visto. Lo aclaman como el primero en la historia de la escuela, un verdadero prodigio. Sus seguidores, como Yan Yan, lo vitorean con euforia, gritando que es lo que se esperaba del presidente. La gente no puede contener su emoción. Su escuela ha producido un usuario de potencial de rango S. Todos sienten que acaban de presenciar un momento histórico. Los instructores miran hacia arriba con los ojos desorbitados. Uno de ellos le pregunta al otro si deberían informar directamente a sus superiores. El instructor principal confirma sin dudarlo, explicando la inmensa importancia de este resultado. Un desapretado con potencial de rango S es un tesoro para el mundo entero, y sin duda recibirá la atención y protección del Estado. La multitud se hace eco de este sentimiento, recordando que, además de su talento, Gontin es el noble hijo del gremio imperial, lo que garantiza que esta noticia ocupará los titulares nacionales. Mientras tanto, en lo alto del edificio, el misterioso hombre comenta la gran cantidad de talentos que han aparecido en la prueba de este año. Se dirige a Lin Yu a su lado, revelando su identidad como Yuan Long, el director de la universidad. Él le dice que no es de extrañar que viniera a ver el espectáculo, asumiendo que ya sabía el potencial de rango S de Gontin. Pero Lin Yun sorprende con una simple negativa. Explica que no vino solo por él. La mujer, intrigada, ve hacia la multitud. Sus ojos se posan en una figura solitaria. Con una sonrisa enigmática, confiesa que, en comparación con Gontin, hay alguien más cuyo desempeño espera ver con ansias. De vuelta en el campo, el clamor por la hazaña de Gontin se desvanece mientras el instructor anuncia al siguiente participante, el que cerrará la ceremonia. Con voz fuerte y clara, llama a Zichen. Yan Yan arrogantemente se cernía sobre Zichen, gritándole con desdén que más le valía traer algo de honor a su dormitorio. Con una expresión de absoluto desprecio, le advirtió que no se atreviera a mostrarle otro resultado de bajo rango E. El matón estalló en una carcajada maníaca, deleitándose con la idea de que los 4 compañeros de cuarto terminaran como basura de bajo nivel. Proclamó que, si eso sucedía, se convertiría en el mayor hazmerreír de toda la universidad. Mientras tanto, Zichen recordaba en silencio las estadísticas de sus compañeros. Yan Zhou, un rango E bajo con potencial C. Kim Along, también un rango E bajo con el mismo potencial. Escuche las palabras de este sujeto. Un grupo de debiluchos como ellos, presentándose en la evaluación de combate de graduación, no sería más que una vergüenza. Pero Malone, su amigo con gafas, no estaba dispuesto a aceptar el insulto. Apretando el puño con determinación, gritó desafiante que esperaran y vieran. Con total convicción le aseguró que Zichen iba a dejarlos a todos con la boca abierta. Su evaluación de rango había llegado. Una gran pantalla mostraba los nombres de los participantes y el siguiente era Zichen. Desde las gradas, sus compañeros observaban. Xian Yuo, escéptico, se preguntaba en voz alta si Zichen realmente sería capaz de lograr algo. Dentro de la cámara de pruebas, Zichen se encontró con el demonio, mientras innumerables cables se conectaban a él para medir su poder. La entidad monstruosa de un solo ojo se mostró sorprendido, mientras que los ojos rojos de Zichen brillaron con una intensa luz. En esta era, para que un despertado pudiera asegurarse el mejor futuro posible, unirse a un gremio de alto rango era el único camino, y la única oportunidad para la mayoría de demostrar su valía ante estos gremios era la evaluación de combate de graduación. El formato permitía a los candidatos a formar escuadrones de hasta 10 miembros, dándoles la libertad de elegir a sus propios compañeros. El premio final era inmenso. El escuadrón que obtuviera el primer lugar tendría a cada uno de sus miembros reclutado directamente por el gremio más prestigioso de la nación y el gremio imperial.
Por lo tanto, esta prueba no se trataba solo de determinar el rango de un individuo, tenía un propósito mucho más crucial. Se trataba de reclutar a los compañeros perfectos para la evaluación final. En medio de la multitud, un grupo ya celebraba su éxito. Jian se acercó a su líder con entusiasmo, presentándole al último miembro de su equipo, Jianlin, un rango de bajo. Con él, su escuadrón de 10 hombres estaba finalmente completo. Se jactó de que los 9 despertados de rango D de este año estaban en su equipo, y con su hermano, Gongten al mando, la victoria era prácticamente suya. En este entorno competitivo, la formación de un equipo más fuerte era inevitable. El grupo de Gongten victoriaba, seguros de que el MVP final sería para su presidente. Pero la existencia de un equipo más fuerte también implicaba la existencia de uno más débil. Los fuertes se agrupaban, mientras que los débiles eran apartados y eliminados. Esa era la eterna ley de la supervivencia. De vuelta con los perdedores, Malone ajustaba nerviosamente sus gafas, preguntándose por qué no había noticias de Zichen. En la pantalla su nombre seguía allí, pero sin ningún resultado. La impaciencia comenzaba a extenderse entre los demás estudiantes. Uno de ellos se burló, apostando que el poder de Zichen era tan patético que la máquina ni siquiera podía registrar su rango. Otro declaró que las pruebas básicas habían terminado y que era hora de volver al dormitorio. El grupo de Gongten también se preparaba para marcharse. Su subordinado le dijo al presidente que no había necesidad de esperar a la basura que quedaba y sugirió que, como su escuadrón ya estaba completo, podrían ir a un karaoke. Con calma, Gongten asintió y le ordenó que llamara al resto del equipo. Pero justo cuando la multitud comenzaba a dispersarse, la pantalla de resultados comenzó a parpadear con estática. La palabra rango vibró erráticamente y entonces se estabilizó. El resultado de Zichen apareció, claro como el día, rango D alto. Un silencio sepulcral cayó sobre los estudiantes. Los compañeros de cuarto de Zichen se quedaron helados, con los ojos desorbitados por la incredulidad. Apenas podían procesar lo que veían. Uno de ellos balbuceó atónito, un rango D de nivel alto. La multitud estalló en un clamor de asombro. Malone, eufórico, se abalanzó sobre sus compañeros, recordándoles triunfalmente que no se había equivocado. Incluso Jian tartamudeaba incrédulo, incapaz de procesar el resultado de rango D alto que veía en la pantalla. Pero la prueba aún no había terminado. Un mensaje del sistema apareció, confirmando el resultado actual de rango D alto. Sin embargo, el corazón de demonio, el núcleo que medía el poder, comenzó a temblar violentamente. Otro mensaje parpadeó en la pantalla. El sistema había detectado una inestabilidad en el núcleo. Se anunciaba una posible desviación en los resultados y se le pedía al candidato que repitiera la prueba. Dentro de la cámara, Zichen permanecía tranquilo. Reflexionó para sí mismo que este impresionante resultado lo había obtenido usando únicamente su forma física básica, sin activar ninguna de sus clases. Al ver sus estadísticas bases, todas en 150, llegó a una conclusión clara. Su nivel 10 era equivalente a un rango de alto. Con una calma escalofriante, decidió llevar la prueba un paso más allá. El sistema anunció un cambio de clase y una energía azulada envolvió su mano. El proceso finalizó, revelando su nueva identidad, nivel 10, Zichen, Rey Infernal de la Muerte. Decidió que era el momento de probar lo que consideraba su clase devorada más débil. La pantalla de rango comenzó a parpadear de nuevo, la letra D se desvaneció y en su lugar una C inconfundible comenzó a formarse. El resultado final se mostró con una claridad impactante, rango C medio. La multitud entró en pánico. Un grito colectivo de ¿qué está pasando? Resonó en el campo. Se preguntaban cómo era posible que el rango de Zichen hubiera vuelto a saltar. El subordinado de Gongten, rojo de ira, gritó que era una tontería y que la máquina debía estar estropeada. Incluso los instructores estaban completamente desconcertados. Se preguntaban por qué el rango seguía cambiando, admitiendo que nunca habían visto algo así. La única explicación que se les ocurría era un mal funcionamiento del sistema. Y, de hecho, el sistema repitió su mensaje anterior, detectando inestabilidad y solicitando una nueva prueba mientras el corazón de demonio se retorcía bajo una presión inmensa. Zichen sonrió para sus adentros. Si su clase más débil ya era un rango C, entonces sus otras dos clases debían estar muy por encima. Decidió que era hora de mostrarles todo. Una energía púrpura y crepitante brotó de él, envolviendo el núcleo de la máquina. El sistema anunció otro cambio de clase, completándolo casi al instante. Su nueva forma fue revelada, nivel 10, Zichen, la casa del purgatorio. Envuelto en una aura demoníaca, declaró que era el momento de ver el alcance total de su verdadero poder. El corazón de demonio se sobrecargó a punto de explotar bajo la inmensa presión de su energía. Afuera, el cielo se oscureció repentinamente y un gigantesco vórtice de energía púrpura se formó sobre el campo de pruebas. Los estudiantes miraban hacia arriba, aterrorizados y asombrados.
Jian Yan gritaba, preguntando qué demonios estaba pasando. Tian Zhou, con los ojos llenos de asombro, exclamó que se trataba de un fenómeno, un presagio celestial literal. Con una voz temblorosa, declaró que la historia estaba siendo reescrita en ese mismo instante y que su dormitorio había dado a luz a un monstruo de nivel divino. En la pantalla, la sección de potencial comenzó a parpadear frenéticamente, el resultado se disparó y un nuevo rango apareció, S. Los instructores gritaron, incrédulos. ¿Otra vez? ¿Otro potencial de rango S? Gontin se quedó sin palabras, completamente conmocionado, pero la máquina aún no podía soportarlo. La pantalla parpadeó con una advertencia final en letras rojas. El rango S se desintegró en un caos de píxeles y un último mensaje sentenció el resultado. Advertencia, error del sistema. La pantalla de potencial parpadeó salvajemente, luchando por procesar un poder que superaba todos los límites conocidos. El rango S se convirtió en un caos digital, mostrando 3 S y un mensaje final apareció en la pantalla, declarando que el valor del potencial era indetectable. El sistema había cedido su carga máxima. Jian Yan soltó un grito de puro terror, su rostro contorsionado en una mueca de incredulidad. En ese instante, la máquina de pruebas explotó en una lluvia de chispas y fuego. La onda expansiva derribó a los instructores, que apenas pudieron reaccionar. El líder gritó alarmado que el corazón de demonios se estaba sobrecargando y ordenó a sus colegas que entraran de inmediato para asegurarse de que el estudiante no hubiera sufrido ningún daño. Los instructores se adentraron en la cámara humeante, llamando a Zichen para saber si se encontraba bien, pero lo que encontraron lo dejaron sin aliento. El corazón de demonio, el núcleo orgánico de la máquina, yacía inerte y marchito, como si lo hubieran drenado toda la vida. Con asombro se dio cuenta de que el corazón de demonio estaba muerto. Mientras los instructores se preguntaban si el dispositivo simplemente se había quemado por el uso excesivo, Zichen se alejaba en silencio. En su mente, la verdad era mucho más simple. Había presionado demasiado y accidentalmente había asfixiado el corazón de demonio. Sin embargo, este pequeño accidente le había traído una sorpresa inesperada. Un mensaje del sistema confirmó que el proceso de devorar se había completado. Había adquirido una nueva habilidad de rango A, el corazón de demonio exquisito. Con este nuevo poder, podía percibir el rango de poder de cualquier ser en un rayo de 100 metros y recibiría advertencias de peligro si una nueva amenaza entraba en su rango. Una revelación impactante cruzó su mente. Su poder de la gula era tan absoluto que incluso podía devorar el núcleo de una máquina. Al salir de la cámara destruida, Zichen activó su nueva habilidad. Sus ojos brillaron con una luz turquesa y, de repente, pudo ver el verdadero rango de poder de todos los que los rodeaban, manifestado como etiquetas flotantes. Se dio cuenta de lo conveniente que sería esta nueva percepción. Su mirada escaneó la multitud hasta que se posó en Gontin. A diferencia de los demás, su rango era mucho más alto, un rango C medio, así que Gontin también había estado ocultando su verdadera fuerza. Zichen lo juzgó mentalmente, mediocre en el mejor de los casos. Mientras tanto, el instructor principal, tosiendo, se dirigió a la multitud. Con pesar, anunció que el corazón de demonio había sufrido una muerte súbita debido a una tensión excesiva, pero que las pruebas debían suspenderse por el día. Descartaron los datos de Zichen como un simple error y les dijeron a los estudiantes restantes que volverían al día siguiente con un nuevo dispositivo. Los compañeros de Zichen, sin embargo, estaban en éxtasis. Malone se negó a aceptar la explicación del instructor, gritando que los datos no estaban equivocados y que Zichen era un verdadero genio. Los otros, igualmente emocionados, ya estaban ofreciéndole cualquier comida que deseara. Abrumado, Zichen simplemente les dijo que volvieran al dormitorio. Pero no todos compartían su alegría. Jian Yan, el subordinado de Gontin, los observaba con puro desprecio. Se convenció a sí mismo de que todo había sido un fallo, preguntándose cómo un perdedor como Zichen pudiera alcanzar el rango C y mucho menos un potencial de rango S. Lleno de ira, se interpuso en su camino, acusándolo de haber roto la máquina y de intentar huir sin asumir la responsabilidad. Le gritó que, por su culpa, todo el consejo estudiantil tendría que esperar hasta el día siguiente, y le exigió saber si podía compensarlos por el tiempo perdido. Una energía eléctrica comenzaba a crepitar en los puños de Zichen. Sus ojos brillaron con una luz dorada mientras pensaba que ese tipo nunca iba a dejar de joder. Se preguntó si debería simplemente dejarlo lisiado. Pero antes de que pudiera actuar, una voz firme detuvo la confrontación. Era Gontin, quien le ordenó a Jian Yan que se retirara. Con una calma desconcertante, le dijo a su subordinado que no le faltara el respeto a su compañero de equipo. Jian Yan se quedó de lado, repitiendo la palabra «compañero» con total incredulidad. Gontin se acercó a Zichen con una sonrisa de confianza en su rostro. Le extendió una invitación formal para unirse a su escuadrón y enfrentar juntos a la evaluación de combate de graduación. Con una seguridad absoluta, le prometió que, juntos, obtendrían la puntuación más alta de la historia. Joder, hay que tener poca vergüenza para pedirle eso después de cómo lo acosó a su hermano.
La impactante oferta de Gontin para Si-Chen que se uniera a su equipo resonó en el campo, dejando a todos en silencio. Sin embargo, para su leal subordinado, Yan Yan, la propuesta desató una tormenta de pánico interno. Se preguntaba con desesperación cómo podría explicarle a sus compañeros que, si este recién llegado se unía, uno de ellos tendría que ser expulsado. Después de todo, entrar en el equipo de Gontin era una garantía de obtener el primer lugar en la evaluación de combate de graduación. Mientras la ansiedad lo carcomía, Yan Yan miró a Si-Chen con puro desprecio. No podía entender qué derecho tenía este tipo a recibir una invitación personal del presidente, cuando muchos de sus propios compañeros no habían podido entrar ni siquiera ofreciendo sobornos. A pesar de su furia, sabía que no tenía otra opción, ya que la orden venía directamente de Gontin, no podía hacerles un desplante. Así, reprimiendo su evidente disgusto, Yan Yan forzó una sonrisa y se preparó para darle la bienvenida al equipo. Sin embargo, antes de que pudiera terminar la frase, Si-Chen con un monoplazo apartó sus manos de él sin siquiera dedicarle una mirada, dejando a Yan Yan y a un sorprendido Gontin a sus espaldas. Con una frialdad absoluta, Si-Chen simplemente le informó que no estaba interesado. La respuesta dejó a Yan Yan completamente atónito, incapaz de procesar el rechazo. Recuperándose del shock, estalló en furia, exigiéndole a Si-Chen si era consciente de lo que acababa de decir. Le recordó, gritando, que el equipo de Gontin era el número 1 de toda la escuela, pero Si-Chen no le importó. Con una calma exasperante respondió que eso no tenía nada que ver con él, que era demasiado ruidoso y que no volviera a molestarlo de ahora en adelante. Mientras Si-Chen se alejaba con sus amigos, Yan Yan se quedó paralizado, rojo de ira y humillación, soltando un grito ahogado. La multitud no tardó en estallar en murmullos. No podían creer que Si-Chen se hubiera atrevido a rechazar al presidente del consejo estudiantil de una manera tan directa. Algunos especulaban que, con su resultado de rango C medio, quizás planeaba conseguir el primer lugar por sí mismo, mientras otros simplemente se preparaban para disfrutar del espectáculo que se avecinaba. Lejos de la tensión, los compañeros de Si-Chen no podían contener la risa. Se burlaban de las expresiones de asombro y rabia en los rostros de Gontin y Yan Yan, comentando lo arrogantes que habían sido momentos antes. Uno de ellos admitió, impresionado, que Si-Chen era demasiado valiente. Gontin, sin embargo, mantuvo la compostura. Con una calma inquietante, le dijo a su todavía furioso Yan Yan que estaba bien, observando con una mirada calculadora que parecía que su hermano, Si-Chen, tenía sus propias ideas. Mientras tanto, en lo alto de un edificio cercano, el director de la universidad, Yan Long, y la vicepresidenta del consejo, Lin Yu, observaban la escena. El director lamentó que dos talentos tan grandes no pudieran formar equipo, ya que esperaba que este año se estableciera un nuevo récord escolar. Pero Lin Yu sonrió, sugiriendo que de esta manera la situación era mucho más interesante. Explicó que para alguien como Gontin, que había nacido con una cuchara de plata en la boca, este rechazo no era una simple negativa, sino una abierta declaración de guerra. Afirmó que su presidente no era alguien fácil de tratar. De vuelta al campo, Yan Yan, ya junto a su líder, se quejaba amargamente, insistiendo en que Si-Chen solo había llamado la atención por un error de la máquina y que se creía de verdad un rango C. Sin embargo, en la mente de Gontin se formaba una pregunta inquietante. ¿Y si la prueba no había sido un error? Una determinación gélida se apoderó de su rostro. Concluyó para sí mismo que, aunque solo existiera una posibilidad entre 100 millones, no permitiría que nadie, absolutamente nadie, le arrebatara su primer lugar. Mientras Gontin se perdía en sus pensamientos, Yan Yan continuaba susurrando sus frustraciones, desestimando a Si-Chen como un simple estudiante sin experiencia de combate. Se jactaba de que, en cambio, ellos eran una élite que ya habían luchado en secreto dentro de las guaridas de demonios en varias ocasiones. Con un tono servil y malicioso se ofreció a darle una lección a Si-Chen en nombre de su presidente, pero la respuesta de Gontin fue tan fría como el acero. Con una mirada de reojo le preguntó si de verdad creía que él era una persona tan mezquina. Un asustado Yan Yan se retrató de inmediato, tartamudeando que se había equivocado al hablar. Gontin se dio la vuelta, informándole que no estaba de humor para ir de karaoke y que él y los demás miembros del equipo debían organizarse por su cuenta. Luego, con una advertencia final escalofriante, le dejó claro que cualquier cosa que hiciera de ahora en adelante no tenía absolutamente nada que ver con él. Yan Yan se quedó de lado por un instante, pero pronto una sonrisa perversa se dibujó en su rostro. Había entendido el mensaje a la perfección. Apenas 10 minutos después, Yan Yan recibió noticias de uno de sus informantes. El joven le confirmó que Si-Chen ya no estaba en la escuela. Le había escuchado decir que se iba a casa por un momento y que ni siquiera se había quedado a comer. La noticia fue música para los oídos de Yan Yan. Con una explosión de furia, aplastó una lata bajo su pie, sintiendo que el destino estaba de su lado. Con una sonrisa cruel, pensó que, fuera de la escuela, sería mucho más conveniente encargarse de Si-Chen de una forma más despiadada.
Mientras tanto, Si-Chen caminaba tranquilamente por la calle. Mientras escuchaba música con sus auriculares, su mente estaba concentrada en un objetivo mucho más grande, rememorando un suceso clave de su vida pasada. Recordaba cómo un equipo de élite de un grupo importante había sufrido un terrible accidente mientras exploraba una guarida de demonios. Dentro se encontraron con una entidad poderosa y desconocida, el rey demonio Graf. La batalla fue una masacre, el equipo fue aniquilado por completo y a partir de ese momento, Graf salió de la guarida y descendió sobre el mundo humano, dando inicio a la era de la destrucción. Si-Chen sabía que era toda la información que poseía de su vida anterior, por eso, en esta nueva oportunidad, había trazado un plan para determinar la ubicación exacta de esa guarida antes de que fuera demasiado tarde, y para poner en marcha ese plan necesitaba un recurso fundamental, una gran cantidad de dinero. Su destino era un imponente edificio que albergaba el intercambio de monstruos de Mithril. Sabía que este lugar, gestionado por el gremio Mithril, se convertiría en el mayor centro de comercio de materiales del país. En un mundo donde las armas y el equipo determinaban la fuerza de un despertado, este intercambio era un punto vital y para él, en ese preciso momento, era la forma más rápida de conseguir los fondos que necesitaba. Dentro del local, repleto de armas y armaduras, se acercó un mostrador y presentó los huesos del inframundo que había obtenido de Rakasa. El empleado, un hombre con gafas y pajarita, se quedó atónito. Se preguntó incrédulo cómo era posible que un estudiante como él tuviera en su poder un objeto de esta naturaleza. Si-Chen, con total naturalidad, le explicó que le había soltado un monstruo. El hombre seguía confundido, admitiendo que nunca antes había visto algo parecido. Justo entonces, una de las empleadas, una joven de cabello rosado, interrumpió a su superior. Con una expresión de sorpresa, reconoció el objeto y explicó que, si no se equivocaba, debía ser un material soltado por el monstruo de tipo nube de rango E, Sansen. Identificó la pieza como un colmillo de Sansen, detallando que, según los registros, podría usarse para fabricar un cetro de rango E o simplemente ser molido para otros usos. El empleado la cortó bruscamente, diciéndole que dejara de dar lecciones y desestimando el objeto. Se preguntó con desdén qué clase de trucos podría tener un simple material de rango E. Con aires de superioridad, justificó su desconocimiento, presumiendo de que el intercambio operaba con un sistema VIP exclusivo para despertado de alto estatus, y que por sus manos solo pasaban artículos de rango D o superior. Por lo tanto, consideraba normal no reconocer un objeto tan insignificante. Sin embargo, en su interior, una preocupación lo carcomía. Se lamentaba de la reciente escasez de clientes de alto nivel, preguntándose cuándo podría finalmente conseguir un anhelado ascenso a supervisor. Mirando a Si-Chen, pensó en su mala suerte por tener que encontrarse siempre con este tipo de personas problemáticas que no le aportaban ningún beneficio. Decidido a deshacerse del asunto, el empleado decidió endosarle la tarea a la novata, llamándola Pequeña Lee. Le ordenó que se encargara del resto del procedimiento con Si-Chen, dándole unas falsas palabras de ánimo sobre las altas expectativas que tenía en ella. La joven asintió con obediencia mientras su superior se alejaba. Poco después, la empleada le entregó a Si-Chen un sobre con el dinero, confirmando el pago y preguntándole si necesitaba algo más. Si-Chen vio la notificación de la transacción, 18,000 por los colmillos. En su mente calculó que esa cantidad era suficiente para resolver su problema con el alquiler, al menos por ahora. Entonces, pasó a la siguiente fase de su plan. Una energía púrpura comenzó a materializarse en su mano. Le pidió a la empleada que le echara un vistazo a su siguiente artículo. Ante los ojos atónitos de la joven, una imponente y siniestra gran espada se formó en sus manos, emanando un aura de poder abrumador. La empleada no pudo evitar soltar una exclamación de asombro ante la increíble apariencia del arma. Aunque nunca había visto algo así, su instinto le decía que era, como mínimo, un equipo de rango B. Se corrigió a sí misma que incluso podría llegar a ser de rango A. Su supervisor, que regresó, saltó una carcajada burlona al escucharla. Le regañó por sonar despierta, recordándole que las armas de rango A alcanzaban precios de hasta 1 millón y que, en todos sus años de trabajo, él jamás había visto una. Justo en ese momento, una nueva voz se unió a la conversación. Un hombre de cabello azul y aspecto refinado apareció, dándole la razón al empleado. Con una calma absoluta, afirmó que, en efecto, no se trataba de un equipo de rango B o A. El empleado sonrió con suficiencia, halagado por el respaldo de su jefe, y pensando en lo acertado que estaba sobre la incapacidad de un simple estudiante para poseer algo de valor. Pero la frase del jefe no había terminado. Con una mirada penetrante, identificó el arma como un objeto proveniente de las tierras del purgatorio, y entonces soltó la bomba. Era un equipo de rango S. La revelación cayó como un rayo. Los dos empleados quedaron paralizados, sus rostros contorsionados en una mueca de puro shock mientras gritaban la palabra rango S.
En un instante, la actitud del jefe cambió por completo. Con una sonrisa radiante y un entusiasmo desbordante, estrechó la mano de Zichen, dándole la bienvenida como un invitado de honor. Lo invitó a pasar a la sala VIP, asegurándole que podía pedir cualquier cosa que deseara. Mientras lo guiaban al interior con la joven empleada llevando la gran espada con sumo cuidado, una sonrisa de satisfacción se dibujó en el rostro de Zichen. En su mente saludó al hombre que había estado esperando. Por fin había aparecido, Qin Zi. En la lujosa sala VIP del intercambio de monstruo de Mithril, la tensión era palpable. Qin Zi, el gerente, inició la conversación preguntándole a Zichen cuánto pensaba pedir por una pieza de equipo tan extraordinaria. Con una calma que contrastaba con el valor del objeto, Zichen dio una cifra simple y directa: 1 millón. La respuesta dejó a Qin Zi visiblemente sorprendido. No podía creer que estuviera pidiendo solo 1 millón. Para aclarar la situación, le recordó a Zichen que incluso las armas de rango A se vendían por millones. Un arma de rango S, como la que tenía delante, explicó, podría alcanzar fácilmente decenas de millones en el mercado. Un objeto tan valioso podría provocar una verdadera estampida entre los compradores. Pero Zichen tenía otros planes. Con una mirada firme, aclaró que no tenía intención de venderla. Lo que realmente quería era usar esa poderosa arma de rango S como garantía para obtener un préstamo de 1 millón y añadió un plazo claro: lo devolvería en un mes. La propuesta dejó a Qin Zi reflexionando en silencio. Le parecía una idea completamente inusual para un simple estudiante universitario. El hecho de que no quisiera venderla, sino usarla como garantía, le indicaba que Zichen planeaba recuperarla y usarla para sí mismo en el futuro. Mientras Zichen sorbía tranquilamente su bebida, Qin Zi no podía evitar especular sobre su verdadera identidad. Le preguntaba si era el hijo de una familia adinerada que se había escapado de casa, o quizás un prodigio que ocultaba deliberadamente sus verdaderas habilidades. Fuera cual fuera el caso, una cosa era segura: el joven que tenía delante no era una persona ordinaria. Rompiendo el silencio, Zichen endulzó su propuesta, ofreciendo pagar un interés del 10% al mes siguiente de devolver el préstamo. Intrigado, Qin Zi le pidió a la joven empleada que los dejara solas. Una vez en privado, con una sonrisa astuta, comenzó a desvelar sus propias deducciones. Confirmó que sabía que Zichen asistía a la Universidad Nacional de Despertados y que los estudiantes de último año estaban a punto de graduarse. Recordó que la universidad celebraba un examen de graduación anual, programado precisamente para dentro de un mes, y casualmente, el premio para el mismo puesto era exactamente 1 millón. Conectando todos los puntos, Qin Zi le planteó una conclusión: Zichen estaba completamente seguro de que obtendría el primer lugar en el examen. Zichen no respondió, manteniendo un silencio enigmático. Qin Zi continuó con su análisis. Si tenía tanta confianza, podría haber esperado un mes para cobrar el premio. El hecho de que estuviera buscando un préstamo con tanta urgencia, arriesgando un objeto tan valioso, solo podía significar una cosa: estaba en una situación desesperada y necesitaba el dinero de inmediato. Viendo la situación de Zichen como una oportunidad, Qin Zi decidió hacer una contraoferta audaz. Le ofreció prestarle no 1, sino 1,5 millones en efectivo. En ese mismo instante, para hacerlo aún más tentador, añadió que sería con 0 intereses durante el primer mes. Con un gesto amistoso, extendió su mano, proponiendo que consideraran ese trato como el comienzo de una nueva amistad entre ellos. Zichen permaneció en silencio, sopesando la generosa pero calculadora oferta. Qin Zi, por su parte, añadió una última garantía para sellar el trato, prometiéndole que todo lo que habían discutido se mantendría en la más estricta confidencialidad. Con una sonrisa astuta, Qin Zi endulzó aún más el trato, pidiéndole a Zichen que, si tenía alguna necesidad comercial en el futuro, considerara su establecimiento como su primera opción, prometiéndole siempre el mejor acuerdo posible. Zichen analizó la situación en silencio, quedó impresionado por la perspicacia del gerente, quien, con solo unos pocos detalles, había sido capaz de deducir toda su situación y sus necesidades. En lugar de aprovecharse de su apuro, le había ofrecido mejores condiciones para forjar una alianza a largo plazo. En ese momento, Zichen comprendió por qué, en el futuro que él conocía, Qin Zi lograría convertir el intercambio Mithril en el centro de comercio más importante del mundo. Comprendió también que, para su verdadera misión, la eliminación de Graf no podría actuar solo, necesitaba empezar a construir una red de aliados de confianza. Con esta convicción, aceptó la mano de Qin Zi, sellando un pacto que iba más allá del simple dinero. Un contrato mágico se materializó entre ellos, brillando con una intensa luz dorada antes de disiparse. El trato estaba sellado. Al instante, el teléfono de Zichen vibró, confirmando la transferencia de $1,5 millones a su cuenta. Con el negocio concluido, la curiosidad de Qin Zi no había terminado. Le preguntó a Zichen qué arma pensaba usar en el examen de graduación, ahora que su formidable espada de rango S estaba como garantía. Amablemente, le ofreció prestarle algún equipo de su vasto arsenal, mencionando que, aunque no tenía más armas de rango S,
poseían una excelente selección de rango A y B, pero Si Chen simplemente declinó la oferta. Para sorpresa de todos los presentes, una energía púrpura se removió en su mano y de la nada materializó una segunda gran espada idéntica en poder y apariencia a la primera. Con total naturalidad explicó que aún le quedaba otra. La mandíbula de Qin Zi casi tocó el suelo. Su rostro era un poema de incredulidad y asombro. Soltó una exclamación que no puedo decir aquí en YouTube, completamente anodadado. A su lado, la joven empleada se cubría la boca, igualmente atónita. Mientras Si Chen se marchaba, un desconcertado Qin Zi solo pudo murmurar sobre el increíble talento que poseía la juventud de hoy en día. Una vez a solas con su empleada, y agradecido por su ayuda con un cliente tan importante, la ascendió a supervisor en el acto. Pero la mente de Si Chen ya estaba en otro lugar. Antes de irse, recordó que tenía algo importante que comprar. Tomó un taxi que lo llevó directamente a la terminal de autobuses de larga distancia del condado de Kanshan. Estar allí le trajo una oleada de recuerdos dolorosos de su vida pasada. Recordó los tiempos difíciles cuando su familia luchaba por sobrevivir. En aquel entonces, se había graduado sin despertar sus poderes, lo que le cerró las puertas de todos los gremios. Se vio obligado a aceptar trabajos precarios como repartidor, luchando desesperadamente por reunir el dinero del alquiler. Recordó la angustia de ver su cuenta bancaria con apenas $100 y cómo él y su hermana, Si-jung, tenían que vivir con solo lo justo para salir adelante. Una imagen vívida apareció en su mente. Él, sentado y abatido, mientras su hermana pequeña intentaba animarlo, diciéndole con una sonrisa valiente que no se preocupara, que acababa de encontrar un trabajo como tutora. Y entonces, el recuerdo más doloroso de todos, Si-jung, sosteniendo una carta de admisión arrugada del prestigioso Instituto Central de Arte Internacional. A pesar de haber sido aceptada, la rompió en pedazos. Había decidido renunciar a su sueño, explicando que la escuela estaba demasiado lejos y que su único deseo era permanecer al lado de su hermano. El peso de su pasado lo atormentaba. Recordaba con amargura cómo su hermana pequeña, abrumada por la preocupación de ser una carga económica para la familia, había renunciado a la escuela de sus sueños. De vuelta a la terminal de autobuses, la ansiedad comenzaba a crecer. Se hace tarde y pensó que su hermana, Junie, ya debería haber llegado. De repente, una voz familiar y enérgica lo sacó de sus pensamientos. Era Si-jung quien lo regañaba con un cariño juguetón, recordándole que le había dicho 1000 veces que le esperara en la salida, no en la entrada, ya que están sin dinero otra vez por el pago de la renta este mes. Pero para Si Chen, todo eso se sentía a un mundo de distancia. En su mente, una sola idea resonaba con una fuerza abrumadora. Habían pasado 7 años. Mientras ella le pedía ayuda con el equipaje, confundida por su movilidad, él reaccionó. Sin previo aviso, le envolvió un abrazo profundo y desesperado. Si-jung, sorprendida, no entendía la intensidad del momento, pero para él era la culminación de un anhelo insoportable. Habían pasado 7 largos años desde la última vez que había podido verla con vida. El momento emotivo se rompió cuando Si-jung comenzó a forcejear, quejándose de que lo estaba asfixiando. Ya más tranquilos, ella lo recriminó por su extraño comportamiento los últimos días, preguntándole en broma si alguna chica la había rechazado. Mientras caminaban a casa, Si-jung comenzó a contarle animadamente las locas aventuras de su viaje para el examen, pero Si Chen apenas le escuchaba. Con una determinación de acero forjada en el dolor y la pérdida, se hizo una promesa silenciosa. Esta vez, en esta nueva vida, no permitiría que ella volviera a sufrir jamás. Pero mientras un hermano juraba proteger a su familia, en las sombrías calles de la ciudad, una trampa ya se estaba preparando. En otro lugar, Yan Yan y su grupo de matones observaban un callejón. Estaban seguros de que esa era la ruta que Si Chen tomaba para volver a casa. Con una sonrisa cruel, les ordenó a sus hombres que se escondieran. El plan era simple. En el momento en el que apareciera, le tenderían una emboscada. Su rostro se contorsionó en una mueca de pura malicia mientras saboreaba la idea de la venganza. Iba a asegurarse de que Si Chen aprendiera por las malas lo que sucede cuando alguien se atreve a meterse con él. En un oscuro callejón, uno de los secuaces de Yan Yan expresa su preocupación. Le pregunta a su jefe si no teme que las cosas vayan demasiado lejos, recordándole que, como miembros del consejo estudiantil, deberían tener más cuidado. Pero Yan Yan se burla de sus temores. Con una sonrisa socarrona, explica que inicialmente solo planeaba dar una pequeña lección a Si Chen, pero su actitud desafiante lo había enfurecido profundamente. Lo cataloga como una simple basura de rango E que se atrevió a actuar como si fuera un rango C, un completo insolente que no sabe con quién se está metiendo. La arrogancia de Yan Yan se ve interrumpida por un recuerdo vívido de las palabras de Si Chen, quien con una frialdad cortante le había dicho que era demasiado ruidoso y que no volviera a molestarlo nunca más. Alimentado por la humillación de ese recuerdo, Yan Yan les grita a sus hombres
hombres que cuando llega el momento más les vale dejarle un pedazo, pues tienen la intención de destrozarlo por completo. Jura que, cuando termine con él, Si-Chen no podrá ni presentarse a la graduación en 2 semanas. Se jacta de ser uno de los mejores asesinos de tipo nube de toda la escuela y, con desprecio, tacha a Si-Chen de farsante. Para enfatizar su punto, materializa una daga de energía brillante en su mano, revelando su clase, asesino de nube de rango D. Mientras la tropa se prepara, la escena cambia a un ambiente mucho más tranquilo. A la luz del día, Si-Chen camina junto a su hermana, Si-Jun. Ella le comenta que ha estado actuando muy raro últimamente. Con un tono juguetón, le pregunta si está estresado por el examen de graduación, bromeando con que un simplón como él no suele dejarse llevar por las emociones. Luego, cambiando a un tono de ánimo, le recuerda las propias palabras de aliento que él suele decirle a ella, que la vida es un largo viaje y que las oportunidades siempre llegan. Incluso se pone a cantar una melodía alegre para levantarle el ánimo. Si-Chen sonríe para sus adentros, maravillado por lo perceptiva que es su hermana. Se da cuenta de que ella ha notado un cambio en él desde el primer momento en el que se reencontraron. Reflexiona sobre el hecho de que ella aún no sabe que él ha despertado sus poderes, por lo que asume que todavía están luchando con problemas de dinero. Exteriormente, la tranquiliza con una sonrisa, prometiéndole que está bien. Junie, sin embargo, no parece del todo convencida. En su mente, supone que su hermano simplemente lo niega por orgullo masculino, recordando una frase que leí en un libro sobre cómo los hombres construyen muros emocionales a medida que crecen. Concluye con una pequeña burla, diciéndole que parece que se está haciendo viejo. Mientras los hermanos comparten este momento de ligereza, no son conscientes de que están siendo observados desde las sombras. Desde un callejón cercano, uno de los matones le informa a Yan Yan que su objetivo viene acompañado por una chica. Lejos de ser un inconveniente, la noticia llena de una alegría maliciosa, Yan Yan declara que la situación es perfecta. Con una sonrisa torcida, celebra que el callejón no tiene cámaras y les dice a sus hombres que es su día de suerte. Más adelante en la calle, la aguda percepción de Si-Chen se activa. Un olor familiar la alerta del peligro. Al instante, reconoce a los miembros del consejo estudiantil escondidos, quien piensa en el descaro que tienen al atreverse a seguirlo hasta allí. Con una calma que oculta la tormenta que se avecina, Si-Chen se saca los auriculares. Con un gesto tierno se los coloca a su hermana, diciéndole que ha estado escuchando mucho esa canción últimamente y que quiere compartirla con ella. Sorprendida, Junie le pregunta desde cuándo le interesa la música, pero obedece, cerrando los ojos para disfrutar de la melodía, completamente ajena al peligro inminente que su hermano se prepara para enfrentar por ella. Mientras la melodía suena en sus oídos, Si-Chun reflexiona que la música puede ser un reflejo del estado mental de una persona. Con una sonrisa, decide que escuchara con atención para poder entender un poco mejor a su hermano mayor. Pero mientras ella se pierde en sus pensamientos, la expresión de Si-Chen se vuelve gélida. Sus ojos brillan con una intensa luz turquesa mientras se gira para encarar la amenaza que se aproxima. Su mano se cierra con fuerza, preparándose para la inevitable confrontación. Su habilidad especial se activa, revelándole el poder de sus adversarios. Etiquetas flotantes aparecen sobre la cabeza de los matones, identificando a Yan Yan como un rango D de nivel bajo y a sus secuaces como una mezcla de rangos E de nivel medio y alto. Al mismo tiempo que la música llena los oídos de Si-Jun con letras poéticas sobre el óxido y los cielos rotos, el grupo de matones se abalanza sobre Si-Chen, blandiendo sus armas con intenciones hostiles. La escena se convierte en un borrón de movimientos violentos, pero en la mente de Si-Chen el tiempo se detiene. Un torrente de recuerdos dolorosos inunda su conciencia. Recuerda el año 2160, el año de su vida pasada en el que perdió a su único familiar. No fue hasta 7 años después, al renacer en esta nueva línea temporal, que pudo finalmente volver a ver a su hermana pequeña. Una furia incandescente forjada en 7 años de pérdida y soledad explota en su interior. La electricidad crepita a su alrededor mientras suprime un grito silencioso. Este es el primer momento que ha tenido con su familia en 7 años, y no puede creer que estos desgraciados se atrevieran a arruinarlo. Como un rayo dorado, Si-Chen se lanza hacia adelante. El primer matón ni siquiera tiene tiempo a reaccionar. Un puñetazo devastador impacta directamente en su rostro con la fuerza de una explosión, enviándola a volar por los aires, roto e inconsciente. Mientras su hermana escucha ajena a todo, mecida por las notas de la canción, Si-Chen desata un torbellino de destrucción. Se mueve con una velocidad y una brutalidad inhumanas. Cada golpe es un estallido de poder que neutraliza a un matón tras otro. Un grito de terror ahogado escapa de uno de los atacantes justo antes de ser barrido por la ofensiva implacable. El caos se apodera del callejón. Si-Chen es una fuerza de la naturaleza, una tormenta de puños y patadas electrificadas que dejan rastros de cuerpos caídos a su paso. Uno de los matones más grandes
donde se abalanza sobre él, intentando aplastarlo desde arriba, pero el ataque es inútil. Zichen detiene el golpe fácilmente con su brazo, se lo rompe como si de un lápiz se tratase. Un crujido espantoso resuena en el aire mientras el hueso se rompe bajo la presión de su mano. El matón solo puede soltar un grito de agonía antes de que un último poderoso golpe lo envíe a estrellarse violentamente contra el suelo, poniendo fin a la emboscada de una forma tan rápida como contundente. Mientras la letra de la canción habla de darlo todo para proteger una frágil estrella, un pensamiento de pura incredulidad resuena en la mente del único matón que queda de pie. Maldita sea, piensa, con los ojos desorbitados por el terror. Se pregunta qué demonios le pasa a ese tipo, incapaz de comprender cómo alguien puede ser tan fuerte. Envuelto en un aro dorado de pura energía, Zichen continúa su asalto. Un crujido del hueso se resuena mientras neutraliza a otro de los secuaces. En cuestión de segundos, Callejón se queda en silencio, sembrado con los cuerpos inconscientes de sus hombres. Solo Yan Yan queda de pie, temblando ante la figura imponente de Zichen, quien avanza lentamente hacia él y sobre los restos de su equipo. El terror de Yan Yan se mezcla con una furia desesperada. Con un grito cargado de rabia y frustración, le exige saber si de verdad cree que no puede vencerlo, recordándole con desesperación que él es el asesino de tipo nube más fuerte de la escuela. Pero Zichen no necesita palabras. Su respuesta es un puñetazo que se estrella contra el rostro de Yan Yan con una fuerza demoledora. La sangre brota en un instante, pero el asalto apenas ha comenzado. El impacto inicial lo envía volando hacia atrás. Antes de que pueda tocar el suelo, Zichen ya está sobre él, lanzando otro golpe fulminante que lo eleva por los aires. El impacto es brutal. El rostro de Yan Yan se deforma por la fuerza del golpe. Sus dientes saltan por los aires mientras su cuerpo es estampado por el pavimento con un golpe sordo, creando un pequeño cráter en el suelo. Al abrir lentamente los ojos, la visión de Yan Yan se llena con el reflejo de una aterradora figura demoníaca de ojos rojos. El polvo se asienta, revelando una escena de devastación total. Zichen se yergue sobre el cuerpo destrozado de Yan Yan, quien yace en un charco de su propia sangre. Con una voz gélida que corta el aire, le recuerda la advertencia que le dijo. Le dijo claramente que no volviera a molestarlo nunca más. Luego se inclina y recoge la daga que Yan Yan dejó caer. Sus ojos brillan con una luz roja y amenazante mientras se acerca a su rostro magullado, y con un tono cargado de peligro le pregunta qué parte de esa advertencia fue la que no entendió. Tendiendo en el suelo, la mente de Yi Yan corre a 1000 por hora, abrumado por la pura agonía. Se da cuenta de que todas sus costillas están completamente destrozadas y ya ni siquiera puede sentir sus piernas. Pero mientras el dolor lo consume, una verdad aún más aterradora lo golpea. La evaluación de rango de Zichen no fue un error. El monstruo que tiene delante definitivamente no es un simple rango D. Temblando de pies a cabeza, el derrotado matón intenta balbucear una disculpa, pero a Zichen no le interesan sus excusas. Con un movimiento rápido y despiadado, Zichen casi le introduce el filo del arma directamente en la boca, silenciándola al instante. Con un tono escalofriante le advierte que mantenga la boca cerrada, dejándole muy claro que si hace el más mínimo sonido, será su final. Al mirar fijamente los ojos de Zichen, Yan Yan comprende con absoluta certeza que sus ojos no mienten. La amenaza es real. Las lágrimas de puro terror comienzan a brotar del rostro magullado de Yan Yan, mientras el frío de acero presiona contra sus dientes. Se siente sofocado por el miedo. En su mente se pregunta cómo es posible que un simple estudiante universitario posea un instinto aniquilador tan intenso. Una colosal aura demoníaca con ojos incandescentes parece manifestarse detrás de Zichen, dejando a Yan Yan horrorizado, cuestionándose qué clase de infierno absoluto ha tenido que atravesar este joven para irradiar tanta oscuridad. Inclinándose un poco más, Zichen le hace su ultimato final y ordena a Yan Yan que memorice y grabe a fuego cada una de las palabras que le está a punto de decir. Con total indiferencia, le aclara que no le importa en absoluto si él y sus patéticos hombres se pudren en ese callejón, pero que más les vale no volver a molestarlo nunca más, y entonces su tono se vuelve aún más peligroso. Mientras la vista se aleja para mostrar el callejón sembrado con los cuerpos inconscientes de los matones, Zichen menciona a su hermana. Le hace una promesa solemne y sombría. Si alguno de ellos se atreve a intentar lastimarla o siquiera aparece frente a ella, él se encargará de hacer desaparecer a cada uno de ellos de forma permanente, sin dudarlo ni un solo segundo. Presionando el arma un poco más, Zichen le pregunta si el mensaje ha quedado claro. Aterrado y al borde del colapso, Yan Yan asiente frenéticamente, con la boca aún abierta por el filo del arma. Con el mensaje entregado, Zichen lo suelta. El arma cae ruidosamente contra el pavimento, mientras ella da media vuelta y se aleja hacia la luz del día, dejando a Yan Yan desplomado contra la pared, completamente quebrado y temblando de miedo.
La narrativa cambia de golpe a un ambiente totalmente distinto, volviendo con Si-jung, que sigue escuchando la música que su hermano le puso, completamente ajena a la destrucción que acaba de ocurrir a escasos metros de ella. Las notas de la canción fluyen por sus oídos, con una letra poética que habla sobre el retorno de las aves migratorias, sobre cómo el cielo volvería a su ciclo habitual de días nublados y soleados, y sobre una sombra que ya no puede verse bajo el amanecer. Una lágrima solitaria recorre la mejilla de Si-jung mientras la melodía resuena profundamente en su interior. Con una mezcla de tristeza y confusión, se pregunta a sí misma por qué esa canción se siente tan increíblemente solitaria, como si, sin saberlo, estuviera sintiendo el peso del oscuro pasado que su hermano carga en silencio. La melodía continúa fluyendo, pero para Si-jung la tristeza se vuelve abrumadora. No puede entender por qué una simple canción le provoca un nudo en la garganta, haciéndola sentir ganas de llorar. En su mente reflexiona sobre lo extraño que ha sido el comportamiento de su hermano. Apenas ha pasado unos días desde que se reencontraron, pero él actúa como si hubiera cargado con el peso de años de sufrimiento. La profunda soledad que emana de él la confunde, y se pregunta cómo es posible que se sienta tan solo, cuando ella siempre ha estado a su lado. De repente, la confusión da paso a la sospecha. Si-jung se quita bruscamente el auricular, y con un grito juguetón pero exasperado le pregunta a su hermano mayor si no está llevando la broma demasiado lejos. Pero Si-chen no responde a su acusación. En su lugar, una sonrisa cálida y genuina ilumina su rostro. Se acerca a ella y le presenta una pequeña caja de regalo de color rojo. Con cariño le dice que es para ella. Al abrir la caja, revela un elegante bolígrafo dorado que brilla con una luz propia. La sorpresa de Si-jung es inmediata y total. Con los ojos como platos, reconoce el objeto al instante. Es un bolígrafo holográfico mágico, y no uno cualquiera, sino el último modelo de la prestigiosa compañía Drag. Su mente se acelera a recordar el precio, exclamando que un artículo como ese cuesta más de 10.000. Totalmente desconcertada, le pregunta de dónde ha podido sacar tantísimo dinero. Mientras ella lo mira, abrumada, la mente de Si-chen viaja a un lugar muy oscuro. En su interior se lamenta por no haber podido protegerla en su vida pasada. La preocupación se apodera del rostro de Si-jung. Con la voz temblorosa, sugiere que tal vez deberían devolverlo, insistiendo en que es demasiado caro y que, en realidad, no le gusta tanto. Una mentira piadosa para no preocuparlo. Pero el tormento interno de Si-chen continúa. Recuerda con amargura cómo en su vida anterior ni siquiera fue capaz de proteger su sueño. En esta nueva vida, mientras aprieta con fuerza su mano, aún manchada por el enfrentamiento anterior, hace un juramento silencioso. Esta vez, protegería todo lo relacionado con ella. La cámara se aleja para mostrar la escena completa, los dos hermanos en medio de la calle con los cuerpos inconscientes de los matones aún esparcidos por el callejón de fondo, un sombrío recordatorio del precio de esa protección. Los matones yacen derrotados y adoloridos, uno de ellos, entre gemidos de dolor, apenas puede susurrar una palabra, pidiendo una ambulancia. Más tarde, la tensión del día se ha disipado, dando paso a una escena doméstica y tranquila. En su apartamento, Si-jung prueba su nuevo regalo con una alegría infantil. Con el bolígrafo mágico, dibuja en el aire y, de la nada, un hermoso pez holográfico de color rosa cobra vida, nadando etéreamente en la habitación. Maravillada, exclama que no puede creer que realmente funcione, capaz de crear imágenes en el aire. Sentado en la mesa, Si-chen disfruta de un plato de fideos mientras la observa. Con una sonrisa le dice que lo único que importa es que a ella le guste. Piensa para sí mismo que los fideos con huevo frito que prepara su hermana son, sin duda, los mejores del mundo. Sin embargo, la realidad económica pronto interrumpe el momento. Si-jung, con una expresión seria, le recuerda que todavía tienen que pagar el alquiler y lo regaña por gastar el dinero de esa manera. Con una calma que desarma, Si-chen le da una noticia que la deja sin palabras. Ya ha pagado el alquiler de todo el año por completo. Su hermana se queda completamente paralizada, incapaz de procesar lo que acaba de oír. Él, rascándose la nuca con torpeza, intenta improvisar una excusa, diciendo que empezó un pequeño negocio con su amigo y que ganaron algo de dinero. Pero Si-jung no se lo cree ni por un segundo. Con los ojos cruzados y una mirada escéptica, piensa que su hermano es un pésimo mentiroso y que está actuando de forma muy sospechosa. Lo acusa de estar guardándole secretos. Sin embargo, a pesar de su desconfianza, al ver la sonrisa tranquila y relajada en el rostro de su hermano mientras come, sus pensamientos se suavizan. Se da cuenta de que había pasado una eternidad desde la última vez que había visto una sonrisa tan genuina y feliz en su rostro, y por ese momento de paz, decide dejar pasar sus preguntas. Gentilmente, coloca una mano sobre el hombro de Si-chen y con una voz cargada de afecto le pide que, sin importar lo que pase, por favor se asegure de no exigirse demasiado. Él la mira, un momento de silencioso entendimiento pasando entre ellos, antes de asentir con una simple y reconfortante afirmación, prometiendo que lo tendrá en cuenta.
La escena cambia bruscamente, transportándonos a una habitación lujosa y sombría, bañada por la luz azul de un gigantesco acuario. Gontin observa tranquilo un mundo acuático con una expresión indescifrable. Desde un sillón cercano, Lin Yu le entrega un informe sombrío sobre las consecuencias del enfrentamiento en el callejón. Detalla que Yan Yan sufre heridas extremadamente graves, con más del 60% de su cuerpo fracturado. La situación es tan crítica que, según el informe, ni siquiera los mejores médicos del país podían recuperarlo en menos de un mes. Gontin reflexiona sobre la estupidez de aquel sujeto, sin poder creer que se atreviera a buscar el pleito a Zichen. Aún así, que lo dejara en ese estado le resulta impresionante. Lin Yun añade con frialdad que, al haber quedado en ese estado, inevitablemente tendrá que perderse el examen de graduación. La respuesta de Gontin es gélida y despectiva. Afirma que eso no tiene la menor importancia y que su equipo estará mucho mejor sin tener que cargar con ningún peso muerto. Justo en ese momento, el sonido de unos pasos firmes anuncia la llegada de una nueva figura. Un hombre mayor, con bigote y gafas, entra en la habitación. Con un tono de fastidio, comenta que, una vez más, el problema gira en torno a ese tal Zichen. Se presenta entonces a Gong Xuan, el director de servicios de carrera de la Universidad Nacional de Despertados. Dirigiéndose directamente a Gontin, Gong Xuan le informa que ha confirmado los resultados internos de la última evaluación de rango. Revela una verdad impactante. Zichen es, en efecto, un rango C, y lo que es más importante, es el único estudiante en toda la universidad con un rango superior al del propio Gontin. La noticia parece pillar a Gontin por sorpresa, aunque no dice nada. El director continúa, aplicando aún más presión. Le informa que su padre ha invitado personalmente al vicepresidente de la alianza para que supervise su desempeño en el examen de graduación. Le advierte severamente que se asegure de que nadie más le robe el protagonismo. Gong Xuan incluso presenta un plan de contingencia, diciendo que si todo lo demás falla, tendrá que pedirle a ella, su sobrina, que ocupe la vacante en el equipo de Gontin. Pero Gontin lo interrumpe, diciéndole con calma que está pensando demasiado las cosas. Con una arrogancia palpable, le pregunta si de verdad cree que usó todo su poder durante la evaluación de rango. Con una confianza absoluta, le asegura que no debe preocuparse. En el día del examen de combate, hará que todo el mundo sepa, sin lugar a dudas, quién es el más fuerte. De vuelta en el dormitorio de hombres de la Universidad Nacional de Despertados, Zichen se encuentra bajo el agua de la ducha, reflexionando sobre los eventos del día. Se dice a sí mismo que ha completado su agotador entrenamiento diario, una carrera de 100 kilómetros cargando pesas. Con el problema del dinero finalmente resuelto, siente que todo lo demás está marchando según lo previsto. Su verdadero plan, y que ha estado gestando desde su regreso, podrá comenzar justo después de la graduación. El siguiente paso en su mente es claro y preciso. Se enfoca en el inminente examen de graduación y en su gran premio, 1.000.000 de juanes. Su objetivo es asegurar esa recompensa para poder saldar el préstamo que le concedió Qin Zi. Sabe que es crucial cumplir con su parte del acuerdo, no solo por honor, sino porque reconoce que Qin Zi será un aliado invaluable en el futuro y que necesitará su ayuda en numerosas ocasiones. Más tarde, ya acostado en su cama, repasa el calendario mentalmente. Queda menos de un mes para el examen, una ventana de tiempo muy ajustada. Concluye que, para estar preparado, necesita subir de nivel al menos un par de veces más. Cerrando los ojos, decide poner en marcha su plan. Una interfaz familiar aparece en la oscuridad de su mente, anunciando la inicialización del sistema. La barra de carga se completa rápidamente y un mensaje contundente confirma que el sistema de la bula ha sido activado. Su conciencia es arrancada una vez más de su cuerpo físico, transportándolo a aquel paisaje de pesadilla. Se encuentra de pie, una figura solitaria bajo un cielo rojizo frente a la imponente y retorcida torre demoníaca que ahora conoce tan bien. Sin dudarlo, comienza a ascender por la larga escalinata, listo para enfrentar los desafíos que le guardan en su interior. Mientras camina, repasa su intención actual. Los resultados de la última evaluación lo dejan claro. Su clase más débil, el rey sabueso de la tumba, ya es un formidable rango C de nivel medio. Sin embargo, el verdadero poder resiste en su clase más fuerte, el demonio abismal. Recuerda cómo la máquina de prueba se sobrecargó, incapaz de medir su potencial y declarando que los límites del sistema habían sido excedidos. Sabe que, aunque esta clase es de rango S, actualmente no puede desatar todo su potencial y desconoce la verdadera magnitud de su poder. Esto lo lleva a una conclusión inevitable. Los rangos exactos de sus dos clases más poderosas siguen siendo, por ahora, un completo misterio. Es entonces cuando decide que es hora de explorar más a fondo los secretos que le fueron otorgados. Una luz cálida emana de la nada, y en su mano se materializa un objeto familiar, la llave de la grieta del tiempo, un artefacto de rango triple S, la única llave capaz de abrir las puertas de la torre de la oscuridad. Con determinación ardiendo a sus ojos, decide que ha llegado el momento de ponerla a prueba. La llave se eleva y encaja en una cerradura invisible en el aire. Con un estruendo ensordecedor, las puertas dimensionales comienzan a abrirse, revelando un arremolinado portal de energía púrpura.
De pie en el umbral, Chen se pregunta qué misterio le aguardan dentro de la torre y qué clase de escena lo estará esperando. Sin más vacilaciones, da un paso adelante y se sumerge en el vórtice. Al ser absorbido por la energía, una extraña sensación lo recorre y un pensamiento cruza su mente mientras analiza su nuevo entorno. Este lugar es... Hasta aquí el video de hoy, chicos, espero que les haya gustado. Sí lo sé, es cliché hasta más no poder, pero a mí al menos personalmente me encanta. Así que si quieren una segunda parte, háganmelo saber, dejamos que sean unos capítulos más y se lo traigo enseguida, ¿ok?